¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya es viernes 26 de agosto. Bienvenidos a la redacción abierta del verano. Tenemos que comentar toda la actualidad política nacional, pero antes permítame que les haga un apunte sobre la situación de la guerra de Ucrania. Allí todos los ojos están puestos en la central de Zaporilla, es la central nuclear más grande del país y desde el pasado mes de marzo está ocupada por las fuerzas rusas. Preocupa la situación de esta central por el riesgo a un ataque nuclear, a una crisis nuclear debido a la presencia, como decimos, de las fuerzas rusas, de las que no se paran de difundir imágenes en el interior de las salas de máquinas con camiones y con munición. La última noticia que nos llega desde allí es que ayer durante varias horas tuvieron que desconectarse de la red eléctrica ucraniana debido a un supuesto incendio. Preocupa mucho la situación. La ONU está intentando intervenir para desalojar a los rusos de esta central nuclear por riesgo, como decimos, a un accidente, y de momento lo que sabemos es que Rusia y Ucrania han llegado a un acuerdo para que la Agencia Internacional Atómica visite y lleve a cabo una inspección en las próximas semanas. Bueno, muy pendientes de la evolución de este tema, de la evolución de la guerra de Ucrania, que nos atañe a todos, pero antes tengo que presentar a los dos contertulios que ya nos acompañan en la mesa política para analizar los asuntos que nos son más cercanos y más urgentes en la política nacional. Ya tenemos con nosotros a Elisa Vigil, ella es diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Muy buenas noches, Elisa. Muy buenas noches, ¿Cómo encantada. estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ¿Ya vosotros. de vuelta de vacaciones? Bueno, ya llevo de vuelta una temporadita, ya se me olvidaron, pero muy bien, aquí estamos, con ánimo. Bueno, me alegro mucho. Y Ricardo Gómez, analista estratégico. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Muy bien. Bueno, pues tenemos que empezar analizando lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados. Ya saben que Sánchez salió eufórico porque consiguió aprobar ese decreto con los apoyos de sus socios nacionalistas y esto podría presuponer que ese apoyo a futuras convocatorias, como por ejemplo a los presupuestos generales, esté garantizado. Eso es lo que opina Sánchez, que sus socios no van a tener otra alternativa que apoyarlos debido a la crisis económica, pero nosotros hemos querido analizar los asuntos que pueden ocasionar más fricción con sus socios de Esquerra y de Bildu. El Gobierno considera que el tramo final de legislatura hasta las elecciones de 2023 no será tortuoso en relación a sus socios, aunque sí en el aspecto socioeconómico. En el pleno extraordinario de esta semana, el Ejecutivo consiguió el apoyo de sus compañeros de viaje sin demasiadas dificultades y prevé una situación similar para la aprobación de los presupuestos del año que viene. Las cesiones del Gobierno al separatismo están funcionando y el Ejecutivo avanza con su exigua mayoría de 155 diputados. Cesiones como el indulto a los golpistas catalanes o el traslado de presos etarras y la transferencia de la competencia en prisiones al gobierno vasco. A pesar de ello, los socios gubernamentales acusan a Sánchez de falta de diálogo, de apurar las negociaciones poniéndolas en riesgo y de mezclar temas en los decretos para forzarles a apoyarlos. Lo cierto es que las advertencias del separatismo son poco creíbles, puesto que el gobierno de Sánchez es el único que le permite avanzar en su agenda y el único con el que podría conseguir su objetivo, la independencia. Por ello, no dejarán caer a Sánchez, aunque es previsible que las exigencias vayan a más, ya que, según los estudios demoscópicos, la estancia de Sánchez en la Moncloa tiene fecha de caducidad. El referéndum de autodeterminación podría estar cerca. Por lo tanto, el único escollo que podría encontrar el Gobierno con sus aliados es que Moncloa prevea un gran coste electoral si accede a ciertas exigencias del secesionismo, dada la cercanía de los comicios. Paralelamente, el Partido Socialista y Podemos confían en que la coyuntura económica con la inflación y la grave crisis energética serán razones de peso para que Esquerra Republicana, Bildu y el Partido Nacionalista Vasco den un voto afirmativo a las cuentas del próximo año. Bueno, pues el Gobierno ya estaría negociando esas cuentas con sus socios. Os pregunto a vosotras, pregunto a la mesa si creéis que hay alguna línea roja de los socios nacionalistas o que por su propio interés les beneficia aprobar esos presupuestos. Bueno, los nacionalistas yo creo que saben que pueden traspasar todos los límites. Ese es el problema que tenemos actualmente y es que Sánchez ha cedido absolutamente a todo y le da igual seguir cediendo. Entonces yo creo que van a seguir exigiendo, a lo mejor exigen ya definitivamente la autodeterminación y la verdad que me parece muy preocupante porque Sánchez, con tal de mantenerse en el poder, hace lo que haga falta, se enfrenta con quien haga falta, pacta con los que dijo que no iba a pactar, con los que dijo que no iba a dormir. Bueno, pues llevan ya un largo matrimonio. Claro, es un interés de ambas partes, ¿no? A Sánchez le conviene, pero a los socios independentistas también les conviene ese bloque de la investidura. Bueno, es que romper ahora, Marina, el pacto, ¿no?, al final de los partidos diferentes nacionalistas, independentistas, no tiene ningún sentido. Efectivamente, es algo que les interesa a las dos partes, ¿no? Yo creo que con quien va a tener más problemas desde el punto de vista de las medidas específicas de los presupuestos del Estado va a ser con Podemos.
y no especialmente con las ministras, digamos, más de Podemos, que también, por ahí está, por ejemplo, creo que hay alguna cuestión, que lo decía el otro día la ministra Montero, ¿no?, cuando presentó el techo de gasto, ¿no?, a principios de este mes de agosto, que es todo lo que tiene que ver con bueno, pues, el IVA de los productos, por ejemplo, que tienen que ver con higiene femenina, ¿no?, que es un tema muy del ministerio, pues, de Irene Montero en este caso, ¿no? Yo creo que Yolanda Díaz, creo que luego vamos a hablar de ello, ¿no?, del SM, del salario mínimo interprofesional y de la productividad y de las, digamos, de la búsqueda de un cierto populismo que alguna gente llama fucsia, ¿no?, populismo cookie, ¿no?, que es el de Yolanda Díaz, pues le va a dar un poco más de guerra, Marina, a mi juicio. El PNV y Esquerra, lo decíamos el miércoles aquí también en esta misma tertulia, este mismo programa, necesitan obviamente poner cosas encima de la mesa y conseguir, como siempre, cosas porque están gobernando el País Vasco y Cataluña respectivamente, ¿no? Y por tanto hay un interés concreto de gestión del Gobierno vasco y de la Generalitat de Cataluña que esos partidos tienen que defender. Se lo van a poner también difícil, tanto vamos a llegar al final, pero esto es una tónica de las legislaturas de, bueno, es que la primera vez no aprobó los presupuestos y la actual, la segunda fue fallida y la actual siempre ha tenido problemas desde el punto de vista de esas medidas. No ha tenido problemas porque en el 2021, porque la situación de la pandemia le ha permitido también en este año 23, se lo va a permitir, pues un techo de gasto muy amplio. Estamos hablando en estos momentos de 198.000 millones de euros, ¿no?, que es un 2% más, un 1,1% si excluimos la parte que no tiene que ver con los fondos, son 25.000 millones, pero hay casi un 2%, 1,9% que aumenta el gasto que no tiene que ver con los fondos, que esto es un dato que ha pasado desapercibido, pero que creo que es importante que, pues, que tenemos a Elisa del Partido Popular aquí, pues yo diría que el Partido Popular y la oposición y Vox, imagino también, me parece que no ha hecho especial incidencia, pero yo creo que quienes le van a poner más difícil las medidas y que también van a estar ahí dificultando es los socios que están dentro del Gobierno y todo el área, especialmente de Podemos / Yolanda Díaz Sumar o como le queramos llamar, ¿no? Bueno, lo que veíamos ayer en el Congreso va a ser la tónica que va a marcar el próximo curso político. Sánchez se alía con los independentistas, con el nacionalismo y con la oposición no quiere saber nada. Así lleva siendo los últimos meses. De hecho, Sánchez y Feijóo llevan sin hablar, sin mensajearse siquiera desde el pasado mes de abril y así parece que va a continuar porque Sánchez ya ha dicho, pese al no del Partido Popular, no está dispuesto a llamarle y a negociar con él ese decreto de ayudas energéticas. Las relaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista no pasan por su mejor momento. La era Casado culminó con una ruptura impostada entre ambas formaciones. Una ruptura que no fue tal, ya que los partidos pactaron en los despachos la renovación del Defensor del Pueblo con Ángel Gabilondo, la renovación del Tribunal Constitucional a pesar de las sentencias contrarias al Gobierno y la renovación del Tribunal de Cuentas, que dio el visto bueno a los avales de la Generalidad a los golpistas. Aparte, se acordó la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero cayó Casado y no llegó a término. Con la llegada de Feijóo, Sánchez esperaba un acercamiento con el Partido Popular en el Congreso y que continuaran los pactos en los despachos, pero no se ha producido del todo. Los populares no han apoyado al Gobierno en la votación del decreto de ahorro energético ni han acercado posturas en relación al Consejo General del Poder Judicial, aunque sí han apoyado la subida de cuota a los autónomos. A pesar de ello, los ministros y el propio Sánchez han atacado a Feijóo. Una oposición carente de sentido de Estado, porque no cumplen con sus obligaciones constitucionales, de sentido del deber y también contraria al sentido común, porque el sentido común al final es la defensa del interés general. Al Ejecutivo le interesa buscar el enfrentamiento directo con Feijóo para dañar los buenos pronósticos del expresidente gallego. Sin embargo, el Partido Popular trata de no meterse en charcos, ya que la desastrosa gestión del Ejecutivo podría llevarle a la Moncloa por su propio peso. Por su parte, el líder popular plantea su propio plan de ahorro energético. La reducción de energía por parte de las administraciones públicas y también la reducción de gasto innecesario por parte del Gobierno. Sánchez pide el apoyo del líder de la oposición sin contrapartidas, algo que Feijóo no está dispuesto a aceptar. De hecho, el presidente del Gobierno no mantiene contacto con el líder de la oposición desde su reunión en Moncloa en abril de este año. No se reúne, no habla, no llama, no quiere pactar y siempre pacta con su bloque, ¿no? Que lo que Podemos ayer denominó el bloque de la mayoría plurinacional. El Gobierno supedita el retorno al diálogo con el Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Si quieren dialogar, que cumplan con lo acordado, que cumplan con lo firmado, que cumplan con la Constitución y a partir de ahí todo el diálogo que sea necesario.
Bueno, pues esta es la situación generalizada. Sánchez acusa a Feijóo de obstruir la gobernabilidad, la democracia, pero yo creo que el primer interesado en no tomar partido con el Partido Popular es él, ¿no? Ya que tiene como quedó ayer claro. Yo es que este giro, Marina, del relato, de la narrativa, como se dice ahora, de Bolaños en el relato de la comunicación del Gobierno y del PSOE, me parece, lo dije aquí el miércoles, que es equivocado. Es equivocado porque, por ejemplo, el cambio en el relato del PP, que viene dado de la mano del cambio de liderazgo de Casado por Feijóo, lo que produce es un cambio muy interesante y muy inteligente, que Zapatero ya hizo en su momento con Aznar en la segunda legislatura y que le llevó, sumado a la crisis de Irak y al atentado del 11M, al Gobierno, que es que la oposición, para llegar al Gobierno, tiene que parecer alternativa, es decir, tiene que seguir haciendo oposición, pero en algunas cosas, sobre todo de Estado y de fondo, la economía en estos momentos es casi de Estado, podemos considerarlo, ¿no? Aunque no lo sea técnicamente, no es ETA hace años, no es ese tipo de historias o política internacional, pero casi lo puede ser, parezcas Gobierno. Es decir, sea responsable, apoyes cuando hay que apoyar algunas medidas. Yo decía lo del ahorro energético, más allá del detalle, a mí me parece eso inteligente apoyar una parte, creo que ahí el PP se equivoca. En cambio, lo que tú no puedes hacer como Gobierno es parecer la oposición, pero no momentáneamente, porque ataques, eso lo hizo Felipe González cuando Aznar quería ser presidente en el 93-96, y obviamente cuando tienes problemas electorales, como demuestran las encuestas, hombre, un poco de caña tienes que darle a la oposición si te está intentando retar y puede ser que te gane. Eso es normal en el juego político, pero es que esto no es que parezca un golpecito, un ministro en concreto o el propio presidente que se enfrenta a Feijóo, no, es una especie de lista de ministros que no se les ve haciendo nada más ni declarando nada sobre su propio ministerio, que de repente se ponen a hacer todos de líderes de la oposición, de líderes de la oposición a la alternativa. Eso es un error absoluto estratégicamente en comunicación que le va a costar a Sánchez la presidencia. Yo estoy convencido que le va a costar la presidencia del Gobierno, o el intento, desde luego, de darle la vuelta a la situación, con eso no lo va a conseguir. Y la situación económica no le va a ayudar. Pero tampoco creo que juegue en su contra. Totalmente en su contra. Porque la señal que tú estás enviando, Marina, esto es una cosa muy importante en la reputación. Yo recuerdo hace 6 años y medio, cuando conocí a Iván Redondo, que eso sale en un libro famoso de Graciano Palomo que publicó el año pasado sobre el personaje, Iván me dice, estábamos hablando, ¿no?, sobre la reputación, la política, y él me dijo, la reputación no cuenta en los políticos, Ricardo, la política eso no cuenta. Bueno, pues ¿por qué Feijóo ha subido en las encuestas? Por su reputación como gestor. Hay dos cosas importantes, María, en un político, que es un factor que es la capacidad. Pero no es tanto la reputación, es la imagen. En el caso de Sánchez, la reputación es lo que dices tú, la imagen. La reputación es la opinión o la percepción que tienes de algo, de alguien. El juicio que tienes, no es una cosa solo de largo plazo, de autoridad, de un experto, de un médico, que sí, eso es el máximo nivel de reputación. La reputación es simplemente qué opinión o valoración, juicio tienes de algo, de alguien, de un país, de una empresa, de un líder, de un político, de una institución, de una ONG. Entonces, cuando tú valoras a un político hay dos factores clave en su reputación, en la percepción que tenemos de él, lo que la gente normalmente llama, tú has dicho, imagen. No es exactamente la palabra, pero por eso utilizamos los especialistas reputación, pero bueno, estamos hablando de lo mismo, que es tu capacidad. ¿Cómo se ve que eres de bueno en esto? Tú cuando vas a un médico, cuando ves a un presidente, a un ministro, dices, oh, este sabe de economía, este sabe de medicina, es un buen otorrino, es un buen tío digestivo, ¿sí o no? Y a partir de ahí otro factor, pero en la política es súper importante, mucho más que en otros ámbitos de la vida, en el liderazgo de un empresario, de un médico, de quien sea un arquitecto, que es de un profesional en general, que es su personalidad. Si vosotros miráis el año 2016, las elecciones de Estados Unidos, Hillary Clinton perdió no por capacidad, porque le daba 20.000 vueltas a Trump, desde el punto de vista de la experiencia política internacional, conocimiento, en la parte política, la leche. Pero en cambio la personalidad evasiva, que fue, bueno, ¿por qué Rusia le ataca a Hillary Clinton y se produce todo aquel leak, ¿no?, de información sobre sus correos y tal, sus emails, para dañar la imagen, ¿no?, que dices tú, la reputación de ella como alguien que es evasiva, que no es confiable, que los americanos no pueden creer en ella, que es la élite, que es Washington, que son los poderes ocultos, que es Estados Unidos. Es un poco lo del relato del Gobierno ahora en versión al revés, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Por eso digo que el Gobierno está haciendo de oposición porque utiliza relatos que son de oposición, no son de Gobierno. Y que además son propios de una mentalidad, a mi juicio la de Bolaños, que es de un tío del PSM que lleva muchos años en la oposición, que no se quita el chip de alguien que está siempre a la contra de. Y no acaba de tener la cabeza que está en la Moncloa, que es el ministro de la Presidencia, que está asesorando al presidente del Gobierno y que son el Gobierno, que es una percepción muy diferente. Las expectativas de la gente sobre algo se basan en qué espero yo en función de lo que va a pasar o está pasando o va a pasar en el futuro inmediato, la economía en este caso, por ejemplo, pero también cuando lo valoramos sobre un partido, un gobierno, un líder, en este caso Sánchez, o el PSOE, o el Gobierno, en función de quién eres.
No le pido lo mismo a un hijo, si tengo 3 hijos, si tiene 15 años, que si tiene 5 en términos de responsabilidad a la hora de salir por la noche, o de gastar dinero, o de comportarse en casa en la mesa. Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, yo creo que es un error absoluto y que el primero que le daña es a Pedro Sánchez. Y yo, si fuese Feijóo y fuese el PP, lo que haría, que creo que lo que está haciendo es, en plan gallego, que esto es muy de Rajoy y de Feijóo también, que es, ¿sabes?, dejarle, ¿no? Porque al final te sigue dañando, Marina, tu credibilidad, porque tú apareces como alguien que lanzas una señal que es que estás nervioso. Y si estás nervioso y haces barbaridades, que sacar a 11 ministros a decir barbaridades de Feijóo, que no encajan para nada con la percepción, no que tienen el conjunto de los ciudadanos, no que tienen los votantes de derechas o del PP, ni de Vox, que tienen que votar al PP, que es lo que quiere el PP, sino si veis las encuestas, la valoración que hacen, la diferencia que hay en la valoración de votantes del PSOE entre la valoración que hacían de Casado y de Feijóo es brutal, el aumento es brutal. Y ese es el indicador que les pone nerviosos. Pues si tú ves ese dato, lo que no puedes hacer es incidir más en ello y lanzar la señal, que la gente es como lo percibe indirectamente, inconscientemente, de que tú estás nervioso porque en realidad te está ganando la partida. No incidas, no le eches más leña al fuego. Sí, pero yo creo que se pusieron también muy nerviosos a partir de ganar en Madrid y después ganar en Andalucía. Ya ahí el Partido Socialista empieza a tornarse la cosa complicada. Y entonces, ahora lo que hemos pasado es un verano, que los veranos solían ser tranquilos a nivel político y han sido todos los que han podido a insultar a Feijóo y a Ayuso. Ese ha sido el deporte de este verano, no ha sido voleibol, no ha sido tenis playa, nada parecido, ha sido cómo intentar insultar y desacreditar. Y yo no sé si se dan cuenta que al final eso les sale mal, porque cuando intentaron insultar a Ayuso, hacerla de menos y demás, al final lo que ha surgido es el efecto contrario. Y yo creo que es un poco lo que está pasando en este momento. Y que están nerviosos y entonces la única forma que tienen de enfrentarse a Feijóo, que es una persona muy serena, y que es un señor tranquilo, es un señor y es tranquilo. Entonces, claro, estás viendo una serie de ministros que están desquiciados. Hemos visto a la ministra de Educación que salía diciendo, no, porque es que tiene que cumplir lo pactado. Bueno, es que lo que pasó anteriormente y se firmó en un despacho y cuando llega Feijóo no se le informa a Feijóo de ese acuerdo, no tiene ningún tipo de validez. Porque si tú no informas de primeras, ya no hay validez sobre ese anterior documento que se haya firmado. Y entonces, lógicamente, tendrás que empezar a negociar con el nuevo presidente del Partido Popular y el nuevo jefe de la oposición que tienes. Pero Sánchez no quiere negociar con el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, porque le molesta. Pero no solo le molesta a nivel de encuestas, sino que le molesta a nivel de tranquilidad, a nivel de debate. Es decir, Sánchez se desespera con Feijóo y se desespera con Ayuso y por eso ataca a punch directo como sea, porque es la única forma que tiene él de mantenerse un poco a flote, porque se hace aguas por todas partes, hace aguas con las leyes que está tramitando, va a hacer aguas después seguramente con los presupuestos, y tiene que intentar tapar eso como sea. ¿Y cómo lo tapa? Pues bueno, críticas lo que sea. Aunque esté bien hecho, aunque se esté haciendo bien, aunque haya crecimiento en la Comunidad de Madrid, vas a criticar a Madrid porque entonces dirás que hay dumping fiscal, aunque no tenga nada que ver con eso, pero vas a intentar atacar como sea. Y eso es a lo que se ha dedicado el Gobierno de España este verano. Cómo atacar a Feijóo, cómo atacar a Ayuso para intentar desacreditar y decir lo bien que estamos nosotros. Cuando realmente lo único que han hecho es sacar ayudas y voto compro, por como sea, por 400 euros, por 100 euros, por lo que sea, para intentar asegurarse el asiento en las próximas elecciones. Lo de Ayuso no es nuevo, Elisa, o sea que lo de Ayuso ya, digamos que cae sobre mojado, que son casi 2 años, ¿no? Pero lo que sí que es nuevo es los ataques a Feijóo, ¿no? Pero bueno, porque Feijóo acaba de entrar, pero es la tónica que ha tenido en los últimos años, por desgracia, el Partido Socialista, que él se llama Partido de Estado, cuando realmente se ha convertido en la marimorena del Estado, porque ni partido de Estado ni pepinillos en vinagre. Yo creo que le atacan igual que Ayuso porque ven que son candidatos que son los que pueden ganar. Claro, y porque las encuestas le respaldan. Claro, es que ahora el mapa de España es azul. Salvo 3 esquinas, el mapa de España es azul, que se echan a temblar, pero porque lógicamente vamos a arrasar. El problema, insisto, de ese relato, Elisa, Marina, es que, y todos los espectadores, es que, insisto, es que se basa en la idea que tú estás diciendo ahora bien, Elisa, que es, oye, como Feijóo aparece como un hombre de Estado, por lo que decía antes, porque su capacidad es, lo ha demostrado, ¿no? Lleva muchos años de presidente de la Junta, ha sido consejero, una persona que había estado en el gobierno de Aznar hace muchos años. Con no sé cuántas mayorías absolutas. En general, una trayectoria, además, que lo transmite, que aunque tú no lo sepas, tú lo ves, lo oyes hablar y la idea inconsciente que muchos ciudadanos que no están muy politizados se hacen es,
Este tío, lo que decía el otro día, tiene 60 años, habla muy tranquilo, se le ve que parece que todo el mundo habla de él como alguien que lleva muchos años, algo sabrá, ¿no? Lo voluntarioso que es, ¿no? Porque pese a las largas que le sigue dando el gobierno, él insiste, todavía decía que iba a presentar su propio plan energético. Porque la batalla, que es a lo que lleva Marina, está justamente de esa narrativa, de ese relato en la comunicación del PSOE y del PP, está en el juego de la culpa. Que esto Iván Redondo lo conoce muy bien y los asesores americanos es su juego político desde hace décadas, ¿no? Es el juego de la política desde que el mundo es mundo, que es quién es el culpable de esto. Y aquí el juego es quién es el culpable de que no se llegue a un acuerdo. Porque detrás de la lectura del acuerdo es el beneficio de los ciudadanos. Si yo sé que los ciudadanos piensan que si hay acuerdos, más en un momento difícil, quiere decir que eso es bueno, el problema es quién es el malo, como lo de los niños pequeños, ¿no? El malo, bueno, sí, hay una pelea en casa, abres la puerta, al y final una explosión. Los ciudadanos con unas medidas absurdas sacadas de un cómic. Sí, pero eso es otra cosa. Sí, pero es otra cosa, pero al final es lo mismo. Es decir, tienes un gobierno que lo único que te propone son medidas histriónicas, que cualquiera que esté en su sano juicio sabe que cuando sale del baño tiene que apagar la luz o cuando te cepillas los dientes cierras el grifo, y estamos un poco en las medidas de siempre que se nos ha educado a todos, y tenemos un gobierno que se quiere meter en casa. Yo no estoy de acuerdo. Frente a eso tienes a una persona que es Feijóo, que lo que te dice es nosotros vamos a proponer medidas reales, austeridad en la administración. Mira, ahora mismo que se ha presentado el plan del gobierno español, vamos a hablar luego. Vamos a hablar luego, pero un montón de países han hecho lo mismo. Por tanto, yo si fuese de nuevo el PP, o tú estás en el PP, yo no atacaría las medidas del detalle de la casa, de tal, de la libertad de la gente, porque creo que ahí confundís lo que ocurrió hace un año y pico, que fue el éxito de Ayuso en Madrid. Es exactamente lo mismo. No, no es lo Perdón, mismo. es exactamente lo mismo. No es lo mismo porque es un Real Decreto absolutamente inconstitucional, error, y lo dirá el Tribunal Constitucional. Es un error, porque lo que importa es la percepción de los ciudadanos. Y los ciudadanos lo que piensan es que Feijóo lo está haciendo bien y por eso vamos a ganar por mayoría. Los ciudadanos lo que pensaban hace un año y medio en Madrid es que esas medidas y esa forma de gestionar la pandemia era negativa porque le impedían, si tú eras un ciudadano, poder tener un poquito de libertad para salir o incluso para poder hacer deporte, que llegamos a un punto que no se puede ir con bicicleta al principio. Te coartan libertades. No, pero no es lo mismo. Pero sí. No es un tema ideológico. La percepción de los ciudadanos se basa en los contextos y en qué significan las cosas para mí. Esto es muy importante. Bueno, pero es tu lectura, pero la lectura en la calle también es otra. Esto es un hecho en el mundo de la percepción, porque la no es lectura de la calle solamente es los esa. hechos, también la calle. Mira los países y mira la historia de todos los gobiernos han hecho campañas de concienciación, del PP, del PSOE y tal. No es lo mismo hacer una campaña de concienciación para que la gente reduzca el consumo en su casa de 20.000 cosas, que habrá chorradas, que estoy de acuerdo, y habrá cosas que no son tan chorradas. Insisto que yo el detalle creo que es que da igual. Lo importante, Elisa, es que las medidas que tienen que ver con la percepción del ciudadano de que realmente me coartas mi libertad no es lo mismo que las medidas que son, bueno, está el gobierno aquí diciendo me caga esto, pues si yo lo hago, no, sí, no sé qué, en mi casa, en el campo. Bueno, pero cuando hay multas de por medio, no te están coartando. No, en el ámbito privado no hay ninguna multa. Bueno, ya lo veremos, que eso será la segunda parte de la historia. Ya verás cómo no. Ya verás. Están nerviosos, pero no llega tanto. No, una cosa es estar nervioso, otra cosa es estar loco. Verás cómo no van a llegar a ese punto. Perdóname, pero yo este gobierno muy cuerdo en sus cabales no lo veo. Yo los veo un poco como en el agujero de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, me gustaría que viéramos ahora unas imágenes. Hablábamos ahora de quiénes eran los socios preferenciales del Gobierno, de que había roto esa relación con el Partido Popular desde hace meses, pero es paradójica también la relación que mantiene el Gobierno con la Iglesia Católica. Félix Bolaños visita mañana, lo hace por segunda vez en 2 meses, al Papa Francisco. Recuerden que esa primera visita al pontífice había sido para él inspiradora. No es el primer miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez que va, ya estuvo él junto a su mujer en el año 2020 y Yolanda Díaz estuvo aproximadamente hace unos meses. Paradójica también esta relación, un gobierno abiertamente que apuesta por el laicismo, pero que sin embargo visita asiduamente al Papa Francisco. Bueno, yo me parece bastante también, irónico, ¿no? Yo lo veo irónico el asunto, ¿no? Porque a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces lo veo un poco como cómo salvarse y limpiarse de realmente todos los pecados que están cometiendo en España. Así por lo menos es mi lectura, ¿no? Claro, ¿quién nos iba a decir que íbamos a ver a una ministra de semejante calado con estola, peineta y solo le faltaba, ya ponerse un burka para llegar ahí a ver al Papa? Es absurdo. O sea, yo creo que esto es un poco pues la limpieza que quieren hacer ellos, también hacer ver quizás a la parte más conservadora de España de fíjate, nosotros también somos buena gente y católica, etcétera, y llamar un poco a ese votante, pero yo sinceramente
repito, a Dios rogando y con el mazo dando. Se sustentan un poco también en esa imagen pues, de limpieza, puridad, etcétera, que tiene el Papa, para tapar también lo malo que hacen. Mientras se está hablando del Papa, no se hablan de tantos otros problemas, no se habla de realmente la crisis que tienen los hogares en España, no se habla de la inflación del 10,8, no se habla de los seres de Andalucía, etcétera. Entonces tapas los pecados del gobierno con una visita al Papa. Eso es lo que me parece a mí preocupante de ello. Ellos, datos. El PSOE sabe, y creo que en esto no se equivoca nada, porque son datos y no son de ahora, no es del 2022, son de hace 40, 50 años, incluso en la Segunda República, ¿no? Y por supuesto ante el franquismo. La mayoría de las personas de izquierdas en este país se sienten, desde un punto de vista cultural, incluso desde el punto de vista de lo que han vivido de socialización, ¿no? De haber sido bautizados, tal, algunos, muchos también cada vez menos, porque eso también pasa en el ámbito de la derecha, haberse casado por la Iglesia, católicos. Y este Papa, la percepción que hay de este Papa, y eso forma parte del debate dentro del mundo de la Iglesia, es la de un Papa, no diré que progre, pero hombre, pues si vemos las últimas medidas internas en relación a algunas organizaciones dentro de la Iglesia, el Opus Dei, etcétera, es claramente, pero no solo por eso, es claramente un Papa que es percibido como, bueno, una persona, un Papa muy social, comparado con los anteriores papas, pues menos de derechas, pero menos de derecha, ¿no? Digo, en términos de la percepción de la gente izquierda. Por tanto, Yolanda Díaz, que también fue a ver al Papa, creo que fue esta primavera, un sábado eso, es que fue con, no sé, fue con el Falcon también, ¿no? Que llegó y se fue con... no lo hizo Lisa por casualidad, lo hizo porque en su estrategia política, que no acaba nunca de aterrizar, y yo creo que no la va a aterrizar nunca, pero bueno, tiene claro, o quería, o quiere, cubrir una parte también del electorado de centro-izquierda del PSOE, que está ahí entre el socialismo y esa especie de laborismo, comunismo, socialista, no se sabe muy bien qué. Entonces, esa es la razón por la que van a ver a estos dirigentes del PSOE, el ministro de la Presidencia, Bolaños, Sánchez, Yolanda Díaz al Papa. Fíjate cómo no ha ido Pablo Iglesias, fíjate cómo no ha ido Irene Montero, tal. ¿Por qué? Porque ese discurso sí que está muy centrado desde el inicio de Podemos en el mundo, que es un poco lo de la Segunda República, o la guerra civil, o el franquismo, que es, o el posfranquismo, que es ese discurso más de la izquierda, muy laicista, muy anticlerical. Más que laicismo, sí, pero anticlericalismo. también este gobierno ha tenido, yo creo que en muchos puntos anticlericales, por decirlo de alguna manera, de ataque a la educación, de ataque a la Iglesia de manera frontal. Por eso te digo que yo lo veo la limpieza del pecado. Yo voy a estar restringiendo a nivel educativo la Iglesia al máximo, pero de algún modo tengo que limpiarme de mis pecados, por lo tanto voy al Papa, ¿no? Y entonces se ve esa imagen como más pura. Pero realmente, por mucho que haya socialistas católicos, que los hay, por supuesto, lo que tienen que ver es que están atacando al catolicismo. Y se está atacando la identidad de España, porque lo único que ha hecho Sánchez es atacar a todos los símbolos, a todos los signos, a todo lo que sustenta realmente nuestra cultura y nuestra educación, se lo va cargando progresivamente. Pero ese votante, Elisa, no puede percibir eso como tú lo percibes como votante, en este caso además dirigente del PP. O sea, para entender a un votante hay que intentar ponerse en su mentalidad. No, sí. por supuesto que me pongo en la mentalidad, pero tú cuando empiezas historia de España en 1812 ya tienes un problema de salida en nuestro país. Bueno, y con eso 1000 cosas más. Entonces al final tienes un gobierno que ataca la libertad de que los padres elijan la educación que ellos desean. Tenemos una ministra que salió diciendo que los hijos eran del Estado. Por favor, no olvidemos los hechos. Entonces eso no es catolicismo, eso es comunismo, eso es terrorismo. Hay mucha gente que hace compatible el anticlericalismo con tener una visión positiva de la parte social de la Iglesia. Pero vamos, que yo de verdad lo veo como el perdón de sus pecados. Y más les vale, oye, yo les propondría que fuesen al muro de las lamentaciones, Elisa, que pueden dar cabezazos contra la piedra. Si la pregunta de Marina es ¿por qué lo hacen? Que es la pregunta que me han hecho, yo intento responder lo que me preguntan. No, sí, luego me voy por los santurreales a veces. Yo te hago mi pero reflexión. La respuesta, sí, pero la pregunta que nos ha hecho es, y yo he intentado responder a eso, es ¿por qué lo hacen? Sí, y la razón y yo he respondido no es la que tú estás diciendo, es la otra. No, bueno, no tiene por qué ser la tuya, pueden ser las dos simultáneamente, No todo en esta vida es todo en esta vida es blanco y negro. Se lo preguntamos a ellos, verás qué te dicen. No te van a decir que han ido a lavar ningún pecado. Que irán después al muro de las lamentaciones, seguro. Bueno, volvemos otra vez al Congreso de los Diputados, repasando todas esas leyes que se aprobaron ayer, y lo cierto es que si analizamos un poco, el Gobierno ha empezado este curso político con una fuerte agenda feminista. Ayer aprobaba esa polémica ley del solo sí es sí, que por cierto ha sido tachada por el Consejo General del Poder Judicial como inconstitucional por ir en contra de esa presunción de inocencia. Pese a ello, Irene Montero celebraba ayer por todo lo alto esta aprobación, que ha tardado más de 2 años y medio, y decía que era un día histórico para el feminismo.
El grito feminista del solo sí es sí, de la hermana yo sí te creo, se convierte en ley en nuestro país y el país feminista que somos se abre paso también en la arquitectura del Estado. Así que estamos muy orgullosas y quiero agradecerle a todo el movimiento feminista y particularmente a todas las víctimas de violencias sexuales que han dado una batalla muy difícil en los últimos años para que hoy este Gobierno de coalición pueda dar este paso y la mayoría feminista del Congreso y del Senado pueda decir por fin que solo sí es sí también en nuestras leyes. Bueno, pues estaba emocionada la ministra. Veremos a ver cuáles son los resultados de esta ley que se aprobó ayer, porque lo cierto es que va a endurecer esas penas por abuso sexual, pero en el caso de las penas por violación, las penas que comentan los violadores, esas penas no se van a ver agravadas, que era lo que pedían algunos colectivos. Si miramos los datos de este año, del año 2022, lo cierto es que esos delitos de abuso o de agresión sexual no se han visto disminuidos, todo lo contrario, respecto al año pasado, un 20% más de violaciones son las registradas según los últimos datos. Pese a la labor realizada por el Ministerio de Igualdad, recordemos que tiene un presupuesto nada más y nada menos de 500 millones de euros, por el momento esas violaciones no se han visto rebajadas, como decíamos, veremos a ver si esta ley finalmente lo hace. Bueno, además de la ley del solo sí es sí, el Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de la ley de abortos, una ley que enmienda a la última modificación hecha por el Partido Popular y que permitirá a jóvenes de 16 y 17 años abortar sin el consentimiento paterno. Otra de las medidas más polémicas es que en esa línea de garantizar el aborto por parte de los centros públicos se va a hacer una lista de médicos objetores que se opongan precisamente a ese derecho al aborto. Para tratar este asunto hablamos con una de las personas que mejor nos puede describir cómo lo viven internamente en el mundo sanitario. Él es Manuel Martínez Sellés, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, y ya nos está escuchando. Muy buenas noches, Manuel, ¿cómo está? Buenas noches, bien. Bueno, decíamos que el próximo martes previsiblemente se va a aprobar por el Consejo de Ministros esta ley del aborto. ¿Cuál considera usted que son los aspectos más lesivos? Bueno, nosotros estamos preocupados por esta nueva ley, entre otras cosas por los dos aspectos que se han comentado. Lo único, vamos, que es evidente que llama la atención que en un país donde una chica de 16 años pues no puede votar, no puede comprar alcohol o tabaco, no puede conducir, pues vaya a poder abortar sin el consentimiento ni el conocimiento de sus padres. Además, pues una intervención que también puede tener sus riesgos y sus consecuencias. Una intervención que por cierto, pagamos entre todos, mientras que cuando una mujer decide seguir adelante con el embarazo, pues no recibe las ayudas adecuadas, ¿no? Y luego también, como se ha dicho, pues preocupación por este listado de médicos objetores, ¿no? No entiendo muy bien qué objetivo tiene este listado. A mí lo único que se me ocurre es que esto se pueda utilizar para presionar, para discriminar a aquellos médicos que, ejerciendo su derecho a la objeción de conciencia, que es un derecho que está consagrado por nuestra Constitución y en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, pues deciden no realizar abortos. ¿Qué sentido tiene que ahora haya un listado como una lista negra que luego, pues lógicamente, pues puede tener consecuencias a nivel profesional, de promociones, de renovación de contratos, etcétera? Con lo cual, pues vemos la nueva ley con preocupación. Me gustaría también preguntarle por esa sentencia que lleva ya 12 años en el Tribunal Constitucional y que interpuso el PP contra la ley de plazos de Zapatero. ¿Cree que a finales de este año, desde 2022, habrá ya sentencia? Y la segunda pregunta que quiero lanzarle, ¿por qué cree que se ha retrasado tanto? Bueno, lo desconozco. Son dos preguntas difíciles. Lo primero, que es inaceptable, ¿no?, que sea en este ámbito o en otro ámbito, y de hecho ya hemos tenido una llamada de atención por parte de Europa en el sentido de que evidentemente que no puede estar 12 años un recurso en el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que va a suceder o qué respuesta se va a dar? Lo desconozco. Es evidente que hay muchas presiones, que hay muchos motivos. Es evidente que hay una polarización en este tema. Y esto, pues, lógicamente, seguro que ha influido. Ahora, llama la atención pues, que teniendo en cuenta que muchos países están yendo en la dirección contraria y están dando marcha atrás en lo que son las políticas de aborto, que empezaron mucho antes que nosotros, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Polonia, el caso de Estados Unidos, pues países que han dado marcha atrás teniendo en cuenta pues que han visto el daño que produce el aborto en la sociedad. Pues aquí, que en vez de intentar evitar
el aborto con políticas claras de apoyo a la maternidad, y más en un país que tenemos unos índices de natalidad extraordinariamente bajos, pues se esté apostando por, yo diría que incluso facilitar o incluso promover el aborto, ¿no? En vez de intentar luchar contra algo que yo creo que todos deberíamos de ver como una lacra, ¿no? Hace poco mencionaba usted esa sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos. ¿Qué lectura hace usted de ese pronunciamiento del Alto Tribunal? ¿Cree que va a sentar algún tipo de precedente en algunos países europeos como es el nuestro? Bueno, ojalá. Es un poco lo que estaba comentando, que el hecho de que países que nos han precedido, algunos incluso en muchas décadas, como el caso de Polonia, en el tema de legalizar la práctica del aborto, estén dando marcha atrás y estén siendo más restrictivos, creo que debería de ser una llamada de atención de que a lo mejor nos estamos equivocando yendo en esta dirección. ¿Y qué repercusión va a tener? Lo primero, yo creo que ha tenido una repercusión mediática muy importante, y yo creo que también pues, es una llamada de atención a la necesidad que hay de tener unas políticas, como comentaba antes, claras de apoyo a la maternidad, y ojalá pues, que estas tendencias que se han empezado a ver ya en algunos países de intentar ser más restrictivos a la hora de permitir el aborto, pues se vayan generalizando también en otros países. Pues Manuel Martínez Selles, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, muchísimas gracias por su tiempo. Veremos a ver si finalmente el Consejo de Ministros da luz verde a esta ley el martes y cuál es su tramitación parlamentaria posterior. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. Me acordaba ahora, mencionaba las pocas políticas que se están haciendo para favorecer la natalidad, y una de ellas viene desde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Elisa. Sí, el plan de fomento de la natalidad. Al final tenemos unos datos, y es que hay un invierno demográfico. Creo que eso es evidente, no hace falta irse más que a los periódicos y ver que realmente cada vez hay más esquelas, y la realidad es que los datos de nacimientos en España son preocupantes, y entonces Ayuso lo que decidió es que había que poner coto y dar facilidades. Al final esto es dar un abanico más amplio a la gente y que pueda decidir. Y es que pues, a partir del 5.º mes de embarazo ya empiezas a percibir una ayuda de 500 euros al mes hasta que el niño cumple 2 años, facilidades en la escolarización y gratuidad de toda la educación en la Comunidad de Madrid, y al final facilitar que esa madre pueda estar acompañada, ¿no? Y que si es autónoma pues tenga también la cuota reducida una vez se vuelve a incorporar a su puesto de trabajo, etcétera. Eso es realmente apostar pues porque nazcan más niños. Al final el problema que tenemos en España de base es que con 16 años en el instituto, si vas a una excursión necesitas el permiso de tus padres, pero para abortar no necesitas ningún tipo de permiso ni de consentimiento. Entonces realmente es un poco absurdo. Te estás encontrando que dices, oye, yo para hacer una excursión, que es una excursión de ir a un zoológico o ir al parque de atracciones, necesito una firma que atestigue de mis tutores legales que puedo ir, pero en cambio para ir a abortar, para ir a practicarte una intervención, no necesito ni avisar. Creo que ahí empezamos a tocar límites complejos, y es que o somos mayores de edad para todos a partir de los 16 años y asumimos todas las consecuencias, buenas y malas, es decir, que uno con 16 años también, si comete un delito, vaya a la cárcel, o no asumimos que realmente se debe hacer de esa manera, ¿no? Y entonces yo creo que la mejor manera de desincentivar el aborto realmente es incentivando que la gente pueda optar a tener una familia, pueda optar a tener un proyecto de vida, y que se le ayude en esos primeros años iniciales que son complicados, y que se puedan permitir pues trabajar, estudiar y compaginarlo con tener la crianza de la criatura, ¿no? Y eso es lo que hemos apostado en la Comunidad de Madrid. Ojalá en toda España se apostase de la misma manera. Ricardo, te pregunto a ti por otra de las medidas más polémicas. ¿Qué te parece a ti esa lista de médicos objetores, en este caso al aborto? ¿Puede provocar señalamiento a los profesionales que aparezcan en esa lista? Hombre, yo entiendo que cuando se pretende que los médicos, si quieren optar a esa objeción de conciencia que les permite la ley, estén registrados, pues se puede justificar diciendo que lo que se quiere es que se sepa que en determinados centros qué médicos son los que no van a poder practicar el aborto porque se niegan haciendo uso de esa objeción de conciencia marina, y la otra lectura es la que tú estás diciendo, que es bueno, que lo que se intente es que el número de profesionales, que no es bajo, ¿no? porque la profesión médica, pues por cuestiones de creencias, de muchos tipos, especialmente religiosas, pero no solo, ¿no?
porque hay médicos que no tienen creencias religiosas que están en contra porque han practicado abortos en el pasado y también se han encontrado, no como la mujer a la que se ha practicado el aborto, pero también como profesionales, en una situación difícil, porque supongo que es, entiendo, una situación complicada desde el punto de vista humano, no agradable, ¿no? Entonces supongo que bueno, pues el registrarlos, el objetivo es que de alguna forma se reduzca ese número. Y la forma de reducirlo es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que se sepa y que esas personas sientan una presión, en este caso de la administración, para que no hagan eso. En Cataluña tienes un listado de los profesores que dan clases en castellano. Ahora vas a tener una lista de médicos que no van a querer practicar abortos o eutanasias. ¿Eso qué es? Señalamiento. Si critican mucho a Hitler, pero están haciendo exactamente lo mismo. Están haciendo listas. Y cuando hacen listas, cuando no te dan libertad de escoger de estar o no estar, realmente lo que estás haciendo es una persecución de aquel que quiere ser libre y en su objeción de conciencia decir, yo esto no lo hago. Entonces, me parece preocupante y espero que cuando se impugne, pues lógicamente eso se diga que no se puede permitir bajo ningún concepto. Porque, oye, tú no puedes obligar a un médico a hacer algo que no quiere. Eso ya sería el acabose. Estaba viendo los datos de número de abortos en mujeres en España por cada 1000 mujeres, en este caso, no habitantes, obviamente, y los datos desde 2007, los últimos 15 años, hasta 2021, perdón, son que incluso algo se ha reducido, estamos hablando de tasas del 11,7 hasta el 10,3 del año pasado, es decir, que incluso se ha reducido, ¿no? Hay una frase que a mí siempre me ha gustado mucho, Marina, de Groucho Marx, que dice: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados, ¿no? Es una frase muy de Marx, pero de Groucho Marx en este caso, pero que refleja muy bien este tema, ¿no? O sea, no quiere decir que no exista un problema con el aborto, que no haya mujeres en edad fértil, ¿no? Desde los 10 y no sé pocos hasta los 40 y largos en principio, fundamentalmente, que tengan problemas. Evidentemente con la edad, si veis los estudios, pues cambia, es de sentido común, ¿no? En chicas muy jóvenes es un problema básicamente anticonceptivo, de formación, de las relaciones sexuales. En mujeres más de mediana edad o de edad más de, pues quizá de tener una familia y tal, pues solamente es un problema económico o de egoísmo, hay 20.000 causas ahí, ¿no? Pero bueno, pero en todo caso el problema no ha crecido, al contrario, levemente. Se ha reducido, podemos decir que se ha mantenido en 15 años, que es bastante tiempo, ¿no? Para analizar algo. Ahora, entonces la pregunta que hay que hacerse es por qué se pone el tema encima de la mesa con esa fuerza a nivel político, que esto es lo interesante. Entonces, claro, solo podemos llegar a una conclusión esencial. Insisto que ya sé que hay microproblemas que nos diría la ministra que existen, que tienen que ver con lo que estabas diciendo, ¿no? ¿Y por qué una chica de 16 años, pues resulta que si quiere abortar porque se ha encontrado que se ha quedado embarazada en una relación sexual con un chico que no conocía o que conoce o que es su novio, da igual? No quiere tenerlo, pues 16 años, porque le supone dejar los estudios, que consideran que no está preparada emocionalmente, por madurez, tal, pues tiene que pedir permiso a los padres que quizá pues en su familia pues se lo van a poner difícil, no le van a comprender, porque hay problemas psicológicos en muchas familias, y más a esa edad, la adolescencia. Ese argumento que se plantea que tiene un sentido y que es un problema que está ahí, ¿no? Ahora la cuestión de nuevo, de Groucho Marx, es si la solución es esa. O sea, yo no le niego a la ministra que hay un problema ahí. Lo que niego es en ese ámbito concreto, no en el conjunto del aborto, insisto, porque si se ha reducido es porque en principio hay menos mujeres que están abortando, porque habrán encontrado menos problemas, porque se han quedado menos embarazadas sin querer, etc. Ahora la cuestión es si la solución, si hay que poner tanto énfasis en esta cuestión desde el punto de vista de cambiar la normativa que hay ahora para ampliarla en el sentido de favorecer más el aborto, cosa que en principio nadie debería querer. De esa línea ultrafeminista radical que ellas siguen, igual que en la ley solo es un tema político y electoral. Que sale la ministra Montero muy orgullosa de la única ley que ha aprobado. Correcto. Es decir, en todo el tiempo que lleva de ministra, lo único que ha hecho con los 500... pero en la cocina, pero que no la ha aprobado. Tiene 500 millones de euros y 20.000 millones de euros a nivel de Estado para planes de igualdad, mujer, tal, no sé qué, y todas estas cosas, y al final lo único que ha sacado adelante es una ley de solo sí es sí, que al final lo que señala, como siempre, es al hombre, y que no es por nada, es que ya estaba regulado el no consentimiento en el Código Penal, pero bueno, también hay que conocer el Código Penal. Entonces, partimos de una base complicada, ¿no? Ya dices, tú has dicho antes, difícil. con respecto a los 16 años, al consentimiento de 16 a 18 años, hablabas de oye, si puedo ir al colegio y no tengo que pedir permiso para irme a la excursión cuando ya tengo 16, pues a los 7 años, a los 10, pues bueno. Hablabas del tema penal. Es verdad que no hay una responsabilidad total, pero a los 16 años sí que hay una mayor responsabilidad. Sí, pero no vas a prisión.
Sí, pero no vas a prisión, vas a un centro de menores, que créeme que es bastante distinto. Correcto. O sea, no pero el tema clave, que que es a donde yo voy, es si unimos esta medida y este cambio de ley en este aspecto concreto. Luego está lo del sí es sí que decía Marina, y tú decías ahora que va por otro lado, que es el tema de las violaciones y la manada, y legislar a golpe de situaciones que hay en un momento determinado, que yo creo que en estos temas tan morales, que al final tienen connotaciones morales, penales, difíciles en la vida, ¿no? En su justicia social, en un sentido amplio, pues no es lo más recomendable. En un tema económico igual tienes que, como ahora en la crisis, tomar medidas rápido porque hay que solucionarlo. En estos temas quizá hay que dejar reposar las cosas, cosa que no interesa. Pero lo que voy es, suma la siguiente propuesta del Gobierno y en concreto de Podemos, que es que la gente pueda votar a los 16 años. Ahí está el tema de fondo, que es une las dos ideas y ahí está la clave de la decisión. Vota a los 16, pero no vas a ir a la cárcel a los 16. Pues claro, porque eso es malo. Sí es sí, pero para según quien me interese, porque Teresa, la niña que violó el marido de Oltra, no sé si sí es sí. Porque la persecución que ha tenido esa chavala por parte del Gobierno de la Generalitat Valenciana es una auténtica vergüenza. Entonces, sí es sí, depende de quién, depende de la ideología que profeses, pues entonces sí te apoyo, yo sí te creo, pero cuando insultas a políticas de derechas como puede ser Ayuso, no voy a decir yo sí te creo, hermana. Si pegas a Begoña Villacís en una manifestación, no te creo, hermana. Eso sí, como seas de izquierda, voy a salir con una pancarta el 8 de marzo a defenderte fieramente. Eso es la hipocresía al final que vemos en este país. Cárcel a los 16 años y le deja de votar, no te va a votar, ¿no? o sí, a lo mejor nos sorprendemos. No creo que la gente vote por ir a la cárcel. Bueno, me gustaría que viéramos, antes hablábamos de los apoyos nacionalistas de Pedro Sánchez, a qué se dedican parte de sus socios, a los que bueno, ya habitualmente reconocemos como parte fundamental de ese apoyo a Pedro Sánchez, pero no nos olvidemos cómo son y de qué pie cojean. Vamos a ver qué hacía Arnaldo Otegi, el líder de Bildu, horas antes de prestarle su apoyo a Pedro Sánchez por ese decreto energético. Él se encontraba en una comida, en una fiesta a favor de la liberación de los presos políticos. Se ha difundido una imagen de él junto a otro compañero en el que él fervientemente apostaba por esa liberación. Y si podemos ver ahora esa imagen, verán que en una esquina de la fotografía que le acompaña podemos ver el vino tradicional vasco, más conocido como txakoli, y una pegatina que apuesta por esa reagrupación de los presos políticos etarras. Este tema me viene muy bien para contarles también la última polémica respecto a las víctimas del terrorismo. Ya saben que se han producido muchos desencuentros con el Gobierno y en concreto con el ministro Marlaska, pues después de las últimas concesiones que se ha hecho a presos etarras, concediéndoles el tercer grado, acercando a presos y con demás concesiones a los nacionalistas, ¿no? Bueno, pues la última polémica viene a cuenta de una convención global de las víctimas del terrorismo que se va a producir los próximos días 8 y 9 de septiembre en Nueva York y en el que nuestro país va a tener un papel fundamental. El ministro Fernando Grande Marlaska va a ser la persona que va a introducir ese acto, va a tener mucha presencia en las diferentes ponencias en las que lo que se va a buscar es respaldar, darle una mayor reparación a las víctimas del terrorismo, pero sin las víctimas. Oye, ¿por qué asociaciones tan importantes como AVT u otras asociaciones conocidas en España no van a estar presentes? Ellas denuncian que no han sido invitadas por parte del ministro y por parte de la asociación porque según ellas, bueno, esta es una maniobra del Gobierno para intentar silenciarlas ante las continuas concesiones que se están haciendo a los nacionalistas. No sé qué os parece esta última polémica. Bueno, me parece de terror, la verdad, pero lo hemos visto en estos últimos meses y al final es que no son presos políticos de ETA, es que son etarras. O sea, creo que aquí la palabra están en la cárcel porque han asesinado a cientos de personas, y niños, y mayores, y guardias civiles, y policías. Entonces, son etarras que están en la cárcel. Y entonces lo que no puede empezar un Estado es hacer con el Poder Judicial y con las leyes y con las sentencias lo que le da auténticamente la gana. Eso es muy peligroso y se te puede tornar en contra. Y luego es que tenemos un gobierno que, o sea, aparte de gobernar a golpe de decretazo, que es a lo que se ha dedicado absolutamente, es que es proetarra, le encanta. O sea, va a hacer lo que haga falta porque esta gente esté tranquila, contenta, los de EH Bildu, que luego van a decir que no, que ellos no son ETA, que tal y que cual. Pamplinas. Los muertos están ahí. No se ha oído ni un ápice de perdón por parte ni de Marlaska, ni de Sánchez, ni de nadie, a pesar del daño que se está haciendo a las víctimas de ETA en este caso.
y que realmente se está tratando este tema, yo creo que con mucha frivolidad. No se trata en los libros de España porque no interesa posicionarse al respecto, porque al final lo que van a intentar es cambiar la historia y que sean como los líderes y alguien heroico, y no puede ser. Y entonces lo que está pasando actualmente, que va a pasar en Nueva York, Marlaska lo tiene clarísimo, a él le van a criticar, porque las asociaciones están en contra de él, porque lo que está haciendo, cuando él ha sido una persona que ha estado en este tema tremendamente implicado, me parece vergonzoso el giro, el quitarse la careta de esa manera tan bestial, que en los peores años de España él hizo un papel que me pareció muy relevante, y a día de hoy yo creo sinceramente que le deben haber cambiado un microchip, porque es absolutamente inconcebible lo que se está haciendo actualmente a las víctimas de ETA. Pero no son presos políticos, son etarras que están en prisión porque han asesinado vilmente, con tiros en la nuca, con bombas, y no han tenido la cara jamás de salir a decir quiénes han sido el resto de asesinos, porque hay un montón de asesinatos todavía que no se han, vamos a decir, descifrado de la manera que toca. Entonces es vergonzoso. Pero una vez más, el gobierno de Pedro Sánchez haciendo sanchidades de las suyas, que es cómo dejar, oye, mira, vamos a decir esto por aquí, pero luego voy a sacar pues lo que sea, ¿no? Sí es sí. Eso sí, a las víctimas de ETA las voy a dejar escoradas porque no se lo merecen. Eso es terrorífico. Ricardo, ¿cómo interpretas tú este giro en las relaciones con el nacionalismo etarra? Yo no creo que sea un giro. Yo creo que hay una especie de... Siempre ha sido el mismo desde que Pedro Sánchez está en el gobierno, pero... desde antes, los problemas con las asociaciones de víctimas del terrorismo, en el caso del Partido Socialista y el gobierno en cada caso, en este caso el de Sánchez, no vienen de ahora. Si tú analizas la etapa de Zapatero, ya hubo problemas, no solo con las asociaciones de víctimas del 11M, donde hubo ahí pues todo el lío político de cada partido del 11M y diferentes asociaciones de diferente signo o que son más o menos controladas o favorables a un partido y a otro, sino también con las asociaciones de víctimas del terrorismo. Marina, en el año 2000, si no recuerdo mal, voy a hacer memoria, igual me falla, 2005, creo que es el año 4 o 5, los primeros 2 años de Zapatero, se produce una gran manifestación en Madrid y recuerdo que además acude Bono, que era ministro de, creo que era Defensa, y hubo ahí toda una escena de un problema que tuvo de seguridad, que intentaron, él decía, pegarle, luego detuvieron la policía a 2 personas que eran militantes, por cierto, creo, uno de ellos o los 2 del PP de Las Rozas o por ahí, y luego los tuvieron que dejar y ahí toda una polémica, ¿no? Hay un documental que yo animo a la gente a ver. Si alguien tiene, yo lo he visto en la plataforma Filmin, que no está muy de moda en Madrid, en Cataluña es muy conocida porque es de allí, pero que es muy interesante, tiene contenidos muy independientes y muy interesantes. Y hay un documental de los muchos que se han hecho sobre el final de la banda terrorista ETA y la negociación, que es muy relevante. Aparece Jesús Eguiguren, que fue presidente del Partido Socialista de Euskadi, que es la persona que empieza a hablar con el mundo cercano a ETA, básicamente con Otegi y otra gente de lo que hoy en día es Bildu, la antigua HB, en este caso la parte de HB de Bildu. En el 2002, que está gobernando aún Aznar y estamos en plena oleada de atentados después de la tregua trampa que decía Mayor Oreja de aquellos años, en el que él ya empieza a hablar. En el 2002 ya hay el primer documento que le explica en ese reportaje y hay un argumento que es a lo que voy y tiene bastante que ver con lo que decía Elisa, que él da, ¿no? Jesús Eguiguren, que a mí me parece una persona interesante con la que estoy de acuerdo en algunas cosas y otras como esta, por supuesto que no, que es que en la primera conversación que tiene con Otegi, una de las cosas que pone encima de la mesa los dos y que aparece en ese primer documento del 2002, insisto, hace 20 años, es que, oye, ¿qué estamos haciendo aquí estas 2 partes? Que no se refería al Estado, a las 2 partes, y digamos a España, ¿no? Lo que representa la idea de los que defendemos la unidad de España, las personas que estamos a favor de que España siga siendo un país unitario, autonómico, pero unitario, y aquellos que estaban en el mundo abertzale, ¿no? El nacionalismo de izquierdas cercano al mundo de ETA o directamente ETA, ¿no? Y decía, bueno, es que unos estamos, y aquí se refería, que es lo que me sorprendió, a lo que es el Partido Socialista en realidad, que estamos de alguna forma poniendo a las víctimas, no dice que no las ponga el PP, pero habla de las víctimas del PSOE, pues Fernando Buesa, por ejemplo, que se ha asesinado en Vitoria 2 años antes de eso, en el 2000, y los que al final estáis yendo a las cárceles. Al final matar, pero hoy acabáis en la cárcel y destrozada la vida, las familias, tal, todo el entorno y tal. Entonces, si los dos estamos perdiendo, ¿qué estamos haciendo el tonto? Esa es la base que él plantea para decir hay que negociar. No solo, hay una reflexión más profunda, pero esto es un elemento que a mí me llamó esa frase, que la dice literalmente, ¿no? Porque refleja la idea de que hay una tercera parte, que es a lo que voy, que digamos es la España más políticamente sería representada por la derecha, el PP, en aquella época y hoy todavía mayoritariamente,
que es una España que es la que sale beneficiada de esto. Este es el tema de fondo. No lo dice así, pero indirectamente yo lo entiendo claramente. Y además he leído bastante y he escuchado, no lo conozco, pero he visto casi todos los reportajes que he podido, este no lo había visto porque es muy independiente, sobre Eguiguren y sobre la negociación. Se ha hecho muchas cosas en los últimos años, como decía antes. Entonces, este es el tema de fondo. El tema de fondo es que la percepción que una parte del PSOE tiene y la realidad electoral, que es a lo que yo siempre voy, porque es mi especialidad, la comunicación, la reputación, la gestión de estrategias en ese sentido, le lleva al PSOE a entender en un momento determinado, ya en la etapa de Zapatero, que para gobernar España lo que le interesa no es lo que le interesa a su adversario, que es el que le va quitando el gobierno cada ciertos ciclos, que es el PP, que es, de alguna forma, utilizar políticamente desde esa mentalidad el tema de ETA. Y en eso va el paquete de las asociaciones de víctimas del terrorismo cercanas al PP, que son las mayoritarias en la mayoría de casos. Elisa, te tengo que cortar. Ese es el tema de fondo. Después de la publicidad seguimos hablando de este tema y de otros temas de igual calado político. No se muevan. Pues ya estamos de vuelta en la reacción abierta del verano. Analizábamos la complicada situación que atraviesan las víctimas del terrorismo etarra, que ahora mismo denuncian no haber sido invitadas al Congreso Global de Víctimas organizado por Naciones Unidas en ONU y en el que participará de manera activa el ministro grande Marlaska. Elisa. Yo decía simplemente que yo no creo que sea esto un uso político, yo creo que al final es que hay una dignidad que salvaguardar de esas personas. O sea, estamos hablando de gente que ha muerto a manos de asesinos. Entonces, no es política, o sea, a mí me parece humanidad, porque son crímenes de lesa humanidad al final, de momento no están categorizados de esa manera, pero para mí lo son. Entonces, esto no es política, esto es realmente que se haga justicia y que realmente se tiene que posicionar el gobierno a favor de, lógicamente, de los que lo han sufrido, no de los que lo han llevado a cabo. Esa es mi lectura. Ricardo. Yo insisto en lo que decía antes. Al final el PSOE de hoy no es el PSOE ni el de Zapatero de Felipe González. Ese es el gran cambio, ¿no? Este es el factor clave de la historia reciente de España, Marina, es el cambio del PSOE desde que Zapatero es secretario general, desde el 2000. Y Sánchez, y el PSOE de Sánchez no ha hecho más que continuar en sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que al PSOE desde esa etapa no le interesa el tema de ETA porque sabe que el tema de ETA, de las víctimas, hoy en día ya afortunadamente solo queda básicamente la cuestión de los presos y del sentimiento, ¿no?, de las víctimas del terrorismo y de lo que han sufrido, lo que han vivido y del trato diferencial, ¿no?, de que parece que se está poniendo más de relieve a las personas que han sido los victimarios y no las propias víctimas en un sentido amplio, las personas que lo han vivido porque lo han sufrido de tanto y no han muerto afortunadamente o porque eran familiares, ¿no?, o el entorno. Y eso es el gran problema, que no le interesa al PSOE actual ni al de Zapatero hace unos años porque electoralmente, políticamente, no le ayuda a mantenerse el gobierno. Y luego está la cuestión, efectivamente, de Bildu en estos momentos, en esta legislatura, eso sí que es muy específico de la etapa de Sánchez. Y sobre lo de Marlaska que decía Elisa, a mí me llama también poderosamente la atención, yo creo que a todos los ciudadanos, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que tiene una capacidad para adaptarse al contexto, al momento, al entorno y a lo que le interesa brutal, y yo creo que este es el caso de Marlaska, es lo que dice Elisa, y probablemente por eso no va a dejar de estar en el gobierno. Cuando hay víctimas por el medio, llama aún más la atención, ¿no?, cuando es un tema tan Bueno, sobre todo en un juez delicado. que ha sido un juez importante en la lucha antiterrorista, la Audiencia Sí, Nacional. pero que es camaleónico en el peor de los sentidos. No en el mejor, en el peor de los sentidos. No yo tengo se puede una mala caer opinión más porque a mí ese tipo de comportamiento moral. de las personas tan extremo en un tema, estoy de acuerdo 100% con Elisa, tan delicado, me llama la atención. Una persona puede y debe adecuarse a las circunstancias y yo puedo entender los intereses de cada uno y tal, pero hay temas de fondo cuando tú has estado súper implicado y has podido ser víctima, porque creo que hubo un par de informes de posible atentado a Marlaska que el Ministerio de Interior de aquella época tenía, ¿no?, en dos etapas diferentes, ¿no?, creo que la etapa final de Aznar y principios de Zapatero. Si no recuerdo mal, y él por supuesto lo sabrá mucho mejor, pero sabe que hubo intentos de atentado y lo sabe perfectamente, ¿no? Entonces, ahí hay gente que sabéis que se ha hablado de unos problemas también. La Guardia Civil tiene una especie de, no sé si de inquina, pero hay una especie de relación rara, ¿no?, que hay gente que se publicó en rumores de estos del mundo digital de fake news, ¿no?, pues que había tenido algún problema hace muchos años cuando era joven, porque él es vasco, ¿no?, en Bilbao con la Guardia Civil, no sé, el final del franquismo le habían detenido, no sé qué. Y hay también elementos un poco raros que si habláis con la gente de la seguridad del Estado, de la Guardia Civil, pues lo explican muy rápidamente, ¿no? Y parece que algo de eso hay, algo hay. A mí me sorprende, no me gusta, creo que es un error
creo que es un error del PSOE, porque efectivamente, afortunadamente, ETA no existe ya, pero no le va a dar votos al PP, como el PSOE decía que le daba hace muchos años, ahora eso, porque la gente ya sabe que no existe en la ETA y por tanto eso no mueve votos hoy en día. Por tanto, si eso no mueve votos en tu contrario, es un error moralmente, éticamente, seguir comportándote en beneficio de pues determinados entornos que sí, se han suavizado, pero sigue siendo lo que es, y que tú has sido, como decía Guigura en ese reportaje que decía antes, has sido víctima. Y el PSOE ha tenido muchas víctimas también, igual que el PP. Por tanto, entonces eso, Felipe González, ahora que está con el tema del indulto a Griñán, pues si le dices que hay que indultar, creo que a los del Procés ya dijo que no estaba de acuerdo, aunque lo suavizó. Pero vamos, si le preguntas por cualquier tema de estos de los presos etarras que se acercan a cárceles vascas o que les dan ya tercera, ya estamos en terceros grados súper rápidos. No es el único caso, ¿no? Verías lo que diría, dice, por supuesto, y otros absolutamente en contra. ministros del Partido Socialista que han salido a decir que esto es terrorífico, pero es que Bildu es ETA sin metralleta. O sea, esa es la única diferencia que hay entre Bildu y ETA. Bueno, hay una parte de lo que era Eusko Alkartasuna que no. No, pero que es exactamente lo mismo. Eso es lo terrorífico, que han llegado a lo que querían, que era estar en las instituciones y tener cuota de poder. Y con Sánchez la tienen, y eso es preocupante. Bueno, me gustaría que siguiéramos profundizando en ese decreto de ahorro energético que fue aprobado ayer, por cierto, con los votos en contra de PP, de Ciudadanos y de Vox, cuya principal crítica era, entre otras muchas, la falta de diálogo con las comunidades autónomas. Es cierto, bueno, que las condiciones climatológicas, el comercio, dependen mucho de una pequeña ciudad andaluza a, por ejemplo, una ciudad como Madrid. Me gustaría que escucharan a Ana Oramas, de Coalición Canaria, una de las dos diputadas que votó ayer en contra, y que describía pues la realidad tan distinta que viven en las Islas Canarias, una comunidad en la que, por cierto, no hay IVA, en la que no se utiliza el gas como en el resto de la península y que tiene una serie de características pues para que no salga beneficiada por esas medidas que se aprobaron ayer. Este multidecreto no sirve para Canarias, porque en Canarias no hay trenes de cercanías, en Canarias hay guaguas y hay un tranvía Santa Cruz Laguna, que es como el Cercanías de Madrid. Y los canarios vamos a pagar el 100% de lo que van a hacer los de Madrid de cercanía. Y Canarias no hay gas, no hay gas. Y las medidas, no hay calefacción en invierno. Otra de las ventajas, la bajada del IVA. En IVA no hay Canarias. Y dígaselo al secretario de Estado, que siempre se olvida de relaciones con las Cortes. Y ustedes han hecho una trampa, han traído todas estas medidas juntas para chantajear. Si hubieran traído 15 decretos, pues a lo mejor hubiéramos votado a favor 10. Menos Falcon, menos fotos y a trabajar por mi tierra. Muchas gracias, señora presidenta. Pues qué rotunda y que lo cuentera Ana Oramas, la diputada de Coalición Canaria, decía que efectivamente ahí en las islas pues no tienen gas, no hay calefacción, se utilizan guaguas, no se utilizan trenes de media distancia y que van a ser ellos los que acaben pagando unas medidas que en absoluto les van a beneficiar, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que es lo de siempre. O sea, esto es un Real Decreto que a nuestros ojos desde la Comunidad de Madrid es inconstitucional. ¿Por qué? Porque te estás metiendo en competencias autonómicas. Partimos de esa base. En segundo lugar, no se ha hablado con las comunidades autónomas. Se las cita después de ya tener el Real Decreto ya todo redactado y todo montado, entonces te citan y te meten, por en medio del Real Decreto te meten becas, te meten tal. Es un Real Decreto curioso, de verdad, son 100 y algo páginas que vale la pena verlas para ver cómo intentan hacer ellos para que por todos los medios salga adelante una vez más su historia de 1984, que es, me voy a meter en la casa de los españoles y voy a controlar a qué temperatura ponen el aire acondicionado. No voy a comparar lo que pasa en el Principado de Asturias, por ejemplo, con Madrid. Tú para estar en Asturias a 27 grados tienes que poner la calefacción en verano. Y en Madrid, lógicamente, tienes que poner el aire acondicionado. Entonces es absurdo. Han puesto una amalgama mal hecho, mal pensado, todo por hacer un bien queda, no sé con quién, la verdad, lo desconozco. Yo creo que Sánchez aquí lo que se está intentando labrar es su silla ahí en el Consejo de Europa, ahí que como sea para verse él de rey de todos los europeos, porque eso es lo que él quiere ser. Y entonces te ponen una serie de medidas absurdas. Y entonces no piensas ni en la seguridad de los ciudadanos que se produce con el apagado de los escaparates, ya no solo a nivel de Madrid capital, sino a nivel de España, que hay zonas que lógicamente cuando están más oscuras van a haber más conflictos, van a haber más delitos, y no lo digo yo, lo dice la policía, lo dice la Guardia Civil. Luego para septiembre están pretendiendo también hacer el apagado de las luces de carretera. Bueno, mira, entonces vamos a ir con antorchas. Resulta que los progresistas están en contra del progreso. Quieren que vayamos con antorchas, que nos calentemos, no sé, con madera y leña y hagamos una hoguerita en casa. Es
absolutamente ridículo. No puedes comparar unas temperaturas o no puedes comparar Canarias con el resto de España, porque es que es absurdo, o Ceuta y Melilla con Galicia. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, esto es una medida que intentan meter a calzador, que ya veremos qué es lo que sale finalmente en el Tribunal Constitucional, que yo espero que decrete que es inconstitucional, pero recordemos que tenemos una ministra que ha dicho que Ayuso va a tener que hacer contorsionismo jurídico para que la sentencia salga favorable a ella. Que una ministra diga que el Tribunal Constitucional va a intentar poner, y por parte del Gobierno, todos los medios para que no salga adelante una sentencia que está atacando directamente a las competencias autonómicas, eso es gravísimo y eso lo tienen que saber los españoles. Entonces, ¿qué quieren? Meterse en nuestras casas. ¿Por qué? Porque quieren coartar las libertades y empiezan así. Y acabamos, ya lo vimos en pandemia lo que pasó, y esto es una réplica absolutamente burda y asquerosa de lo que se intentó hacer en pandemia y se hizo en pandemia con los españoles, y ahora se quieren meter en casa, regularte el aire acondicionado, luego te van a decir lo que tienes que comer el señor Garzón, mientras él come bistec, tú come hummus, y así sucesivamente hasta que hagan minions socialistas, comunistas, acorde a lo que ellos entienden que tiene que estar. Vamos a ir por partes, luego analizaremos esas recomendaciones, esas 50 recomendaciones de ahorro energético del Gobierno. En lo que concierne al decreto, una por una, las vamos a ir analizando. En lo que concierne al decreto, ¿qué opinión tienes tú, Ricardo? Yo difiero totalmente del discurso, bastante del discurso que oigo en el Partido Popular, también por supuesto en el mundo de Vox. No difiero en que a Sánchez le gustaría ser el rey de los europeos. El otro día estaba muy sonriente cuando le dijeron que era el presidente de la República de España en Colombia. Eso creo que todo el mundo lo tiene claro. Yo añadiría, no sé por qué se pone tanto énfasis, Marina, en que Sánchez pues es un tío que le gusta en el Falcon y que tiene mucho ego y que tal, que es verdad, pero yo creo que lo que le llega a los ciudadanos y le molesta de un dirigente así, más de un presidente del gobierno, no es eso, sino que no escucha, ¿no? Y a mí me parece interesante la oportunidad, ¿no?, que creo que tendría el PP y por supuesto Vox, la posición en relación a este tema de alguna forma de marcar a Sánchez en la idea de alguien que no escucha a los ciudadanos, que no escucha a las comunidades autónomas. Eso se ha dicho, pero creo que no lo suficiente, y eso es algo que creo que corresponde además bastante a la realidad, porque yo creo que no escucha ni a la propia gente del PSOE. De hecho, luego los varones, si les preguntáis a Lambán, a Paje, bueno, el de Vara ya en Extremadura ha optado por llegar a las paces para que no se lo cargue, ¿no? Pero, y bueno, me cuento el que era presidente de la gestora que se lo cargó, ¿no? Joaquín, el presidente del Principado de Asturias, ¿no?, y del PSOE de Asturias, secretario general del PSOE de Asturias. Yo lo que sí difiero es que el decreto de medidas de ahorro energético es bastante similar al que está haciendo en estos momentos Alemania, al que va a plantear en nada Italia, en parte de lo que ya hizo Francia hace 10 años. Pero estatales distintas. Sí, no, si yo eso no entro. Entonces, no, a lo mejor no están pisando a los Länder en Alemania, correcto, sí, eso ¿vale? Estoy de acuerdo. O en Ahí Italia, eso lo compro. A sus países. Por eso digo que yo estoy de acuerdo aquí tenemos una configuración. Sí. Lo mismo hizo en la pandemia, eso lo decía yo el miércoles también aquí, que es, oye, en la pandemia tuvo el mismo error, ¿no?, con la gestión sanitaria, que es, oye, tú no tienes un Ministerio de Sanidad que hace años, de la época de Aznar, que fue quien decidió eso, no tiene competencias en ninguna comunidad en la gestión sanitaria. Por tanto, no tienes especialistas ya en el ministerio, funcionarios, empleados públicos que dominen el tema de la compra material, y te pones como loco a dominar eso porque te quieres marcar el tanto. Yo creo que esto fue una idea muy del gabinete y de Moncloa, ¿no? Y fue un error, claro. Bueno, en esto vuelven a cometer el mismo error, es decir, al final, o crees o no crees, ¿no? Decía, eres en Estado autonómico o crees en un Estado pseudo-federal, que no es tan federal, pero es parecido, que es el nuestro, o no crees. Pero en cuanto a las medidas de fondo, Elisa, yo creo que en general van en la buena línea, porque son necesarias. El ahorro en el consumo es necesario para bajar la demanda, sí o sí. Pero el Real y esto, Decreto, además, es positivo siempre. Los países más avanzados ahorran energía siempre. Sí, y es pero bueno que el Real Decreto es incongruente. Tú no puedes empezar un Real Decreto que dice nosotros no necesitamos gas y no tenemos ningún tipo de problema, pero entonces vamos a ver cómo racionalizamos el gas. Bueno, entonces pon que realmente tenemos un problema, no digas que no tenemos un problema. Desde que ha empezado toda esta historia, compramos más gas a Rusia que nunca. Que nunca, claro, nos hemos enemistado con... Eso viene por el error con Argelia. Sí, pero al final le estás comprando al que ha provocado la guerra en Europa. La compra Rusia no es porque han subido los precios, la compra Rusia es porque has tenido que compensar la pérdida del gas que hemos gastado más dinero en la compra Rusia porque han subido los precios también. Claro, no, es que el porcentaje, no es que haya gastado más dinero, es que el porcentaje de compras de gas, al margen del valor, es decir, del consumo, del gas que estás trayendo, es mayor. Sí, y lo pagamos en la factura de la luz todos los españoles, pero lo peor de todo es que le estás comprando al que ha provocado la guerra
guerra. O sea, en vez de comprarle menos, le compras más. O sea, es que es todo absurdo. Entonces, en vez de intentar hacer un plan a largo plazo de energías, como se hizo en Francia cuando empezó todo el tema de la guerra de Rusia, en Francia lo que sacaron automáticamente fue un plan para construir en 5 y 10 años minicentrales nucleares, para poder ser completamente independiente energéticamente del resto de Europa. Oye, eso me parece que, pues dices, pues qué bien. Y oye, si estalla la central nuclear en Francia, nos afecta a España igual, ¿eh? Por si aquí hay alguno que dice que las nucleares lo que quiera. Pero de verdad es absurdo. Y esto es un Real Decreto mal hecho, es inconstitucional, está metiéndose donde no se tiene que meter. Realmente yo creo a veces mucho que es que el Estado no sabe ni de sus propias competencias, se les olvidan y piensan que están en un Estado autoritario y no se lo vamos a consentir. Bueno, porque a él le interesa, porque él tiene un estilo, fíjate cómo gestiona el PSOE, muy autoritario, ¿no? Y por tanto él necesita tener todos los recursos porque además esos recursos de gestión y de decisión están abocados 100% al interés que él tiene en cada momento. Es un tema de personalidad, de nuevo, la reputación de alguien en político es más la personalidad que la capacidad. Pero yo lo que digo es, Elisa, mira, en 2011 Rajoy dijo en la campaña de noviembre del 11, cuando ganó por mayoría absoluta, que iba a bajar los impuestos. Llegó finales de diciembre del 11 y principios de enero del 12 y llegó Montoro con las rebajas y no solo no los bajó, sino que los subió. Y eso al PP le hizo un daño tremendo. Hizo un daño tremendo, pero es que realmente... Cuidado con este tema, porque si gobierna Feijóo, y fíjate que Juanma Moreno en Andalucía, hablamos de la campaña de concienciación, ¿no? La campaña de publicidad de concienciación que ha encargado al Ministerio. La Junta de Andalucía acaba de hacer exactamente lo mismo, acaba de encargar una campaña de concienciación sobre el uso energético y el ahorro energético. Es que una cosa es concienciar y otra cosa es imponer el credo de lo que piensa un gobierno autoritario. Yo lo que digo es, ojo, que queda un año y medio probablemente para las elecciones, probablemente en principio lo que tiene más probabilidad, valga la redundancia, es el 10 de diciembre del año que viene. Si Feijóo gana, que es lo más probable en estos momentos, y gobierna, que es lo más probable, porque las tendencias son claras desde hace ya unos cuantos meses, va a tenerse que enfrentar, probablemente porque la crisis, esperemos que no, pero a lo mejor sí, todavía en 2024 va a estar ahí. Yo creo que la guerra de Ucrania, como dicen los especialistas, va para largo, yo estoy convencido de eso, de la siriación o siricización, o como puñeta se diga, de la crisis de Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Esas medidas el gobierno del PP hipotético de Feijóo en un año y medio las va a tener no solo que seguir digamos, implementando, sino aumentando. Bueno, entonces, cuidado con esos errores de coherencia, porque luego viene el tío Paco con las rebajas. Tenemos que hacer una pequeña pausa, no se muevan porque después de publicidad analizamos una a una ese catálogo de medidas tan polémicas para ahorrar energía. Pues momento ya de analizar cada una de esas medidas que propone el Gobierno para concienciar a la población sobre la necesidad de ahorrar energía. Algunas de ellas, ya lo van a ver, son de sobra conocidas y ya llevadas a cabo por la ciudadanía, pues utilizar la ducha en lugar de la bañera, cerrar el grifo mientras se cepilla los dientes cualquiera de nosotros, pero hay otras para las que hace falta tener dinero en el bolsillo, ¿eh? Por ejemplo, el aislamiento de las ventanas, instalar ventanas de rotura de puente térmico, grifos con manomando. Nos las cuenta todas Beatriz Dávila. El otoño se acerca y el Gobierno tiene un plan para hacernos a los españoles la vida un poco más cómoda. Tras la aprobación del decreto del nuevo plan de ahorro energético, el Ministerio para la Transición Ecológica prepara una campaña de concienciación con más de 50 medidas, con el único objetivo de reducir nuestro consumo en luz, gas y carburante en los hogares. Por ahora el Gobierno habla de recomendaciones, pero en lugar de ayudarnos al ahorro, lo que nos aconseja es un nuevo desembolso. Por ejemplo, para blindar nuestras casas, propone reforzar el aislamiento de los cerramientos exteriores o instalar ventanas con rotura de puente térmico. Para ahorrar agua, aislar bien las tuberías y cambiar los grifos por unos con regulador de temperatura o de monomando. Para la factura de la luz, utilizar colores claros en las paredes, pintar y en verano instalar un toldo o comprar un ventilador o hacer un uso escrupuloso de la ingeniería del frío, es decir, ventilar por las noches cuando el viento es más fresco y, ojo, solo 10 minutos en invierno para conservar el calor. El Gobierno se mete de lleno en nuestras casas y nos pide que sumemos esfuerzos. Asumamos
sencillas pautas de conducta, pero eso sin renunciar en absoluto al confort. También se mete en nuestras oficinas, en los trabajos, imprimir a doble cara aunque seas locutor de radio. En pleno contexto de ajustes, recortes y vuelta a la austeridad, Sánchez destina casi 1 millón de euros para la climatización de la Moncloa y sigue recurriendo al transporte BIT que le ofrece el gobierno mientras nos limita el uso de nuestro vehículo privado. Nos pide incluso que llenemos la nevera al máximo para ahorrar en consumo energético, eso justo en un momento en el que llenar la cesta de la compra se ha incrementado en casi un 15%. O hacer cosas tan comunes como purgar los radiadores, bajar las persianas, ducharnos en lugar de utilizar la bañera, cerrar el grifo y reutilizar las caras blancas de los folios. Bueno, pues estas son algunas de las medidas, nos las contaba nuestra compañera. Yo he apuntado algunas que me han llamado la atención: utilizar colores claros en los interiores, el frigorífico cuanto más lleno menos consume, o por ejemplo fotocopiar o imprimir a doble cara, que nos lo digan a las personas que trabajamos en radio o en televisión. Bueno, yo la verdad creo que esto es el manualillo que todos sabemos de lo que tenemos que hacer, porque nos lo han explicado desde que somos muy chiquititos, que hay que ahorrar y que hay que cerrar los grifos y que hay que apagar la luz cuando uno no está en la habitación, y creo que son, la verdad, bastante básicos. Luego, ventanas con rotura de puente térmico, mayor aislamiento, etcétera. Eso pues sería lo óptimo en una construcción o en una reforma en un edificio, pero tenemos que contar que tenemos en España un parque inmobiliario que muchas veces es muy antiguo y que no tienen pues esos aislamientos, etcétera, y que hacerlos es realmente costoso. Entonces, lo que a lo mejor se tenía que plantear el Estado es de qué manera se va a ayudar a esos edificios más antiguos, que son de los años 70, que únicamente tenías ladrillo del 7, cámara de aire, ladrillo del 7, cómo se van a aislar mejor y de qué manera se les puede ayudar, pues lógicamente, a que puedan tener un mayor aislamiento, una mayor eficiencia energética, que es como se llama, ¿no? Y decir, pues oye, vamos a mejorar la eficiencia energética con estas medidas y vamos a ayudar a los ciudadanos a que puedan hacer el cambio. Pero todo lo demás que han dicho, ya lo hace todos los españoles en su casa. O sea, es que de verdad tampoco hay que ponerse aquí a ser Ricardo no estaba de acuerdo con eso. No, los datos de nuevo están ahí, ¿no? Si ves las investigaciones en la Unión Europea, los datos de Eurostat, 10 puntos menos de ahorro energético en los países del sur de Europa, incluido España, con respecto a los países del centro y del norte, que además necesitan, especialmente en invierno, que es mucho más largo, calefacción, pues mucho más la energía, y en cambio ahorra más. Ahí está muy de fondo un tema cultural, que es la cultura protestante frente a la cultura católica latina del sur de Europa, que somos un poco más de despilfarro. Y eso es así, esos son datos. A partir de ahí... Y aislamiento de las casas. En el norte se aíslan mejor porque hace más frío, y en el sur hay menor aislamiento, y cuando hace frío se consume más energía. Es que es lógico. ¿No? Correcto, pero habrá que aislarlos, ¿no? Pero hay un... Yo soy catalán, aquí... Supongo que nos ven muchos catalanes de Cataluña, el resto de España, del mundo. En esta casa hay muchos catalanes y algunos de los fundadores de esta casa, y muchos periodistas y profesionales. Y hay un dicho catalán, una broma que se hace, que dice que ¿sabéis qué hace un catalán cuando hace mucho frío? Se acerca a la estufa. ¿Y cuando hace mucho frío? La enchufa. Ahí. Pues eso, esa cultura es importante. Yo en eso soy muy protestante, y creo que es bueno que los españoles, o que los portugueses, pues es una cuestión suya, los italianos, tengamos una mayor conciencia del ahorro en general, porque los países, a medida que se desarrollan, Elisa, necesitan ahorrar. Porque tu situación económica en el mundo cada vez es más difícil. ¿Por qué tenemos más dificultades hoy en día, hace años, en el empleo de menos calidad y tal? Pues porque ha habido muchas deslocalizaciones. Pero la gente no tiene la culpa. Porque hay más inversión en estado del bienestar. Pero la gente no tiene la culpa de vivir en un edificio construido en los años 70 o en los años 60 o en los años 80. Y entonces acometer esas reformas, en vez de los fondos New Generation, que para tantas cosas valen... pero perdona, los fondos New Generation, que para muchas cosas deberían servir, y a lo mejor una de ellas tendría que ser esta, porque luego ya veremos dónde acaban todos estos fondos, tendrían que servir para ayudar a la gente justamente a hacer esos planes de eficiencia energética en los edificios. Del IRPF, Elisa, otra cosa que se puede aumentar, podéis proponer que se aumente. Mira, en el IRPF te van a meter un pufo, quieras o no quieras, a todos los españoles. Importante para las, por ejemplo, para en Asturias, que yo creo que es la única buena medida que tiene el Principado de Asturias, en toda Asturias, es que sí que es cierto que el cambio de ventanas, etcétera, para ponerlas con rotura de puente térmico, eso ayudaba el Principado a través de los fondos FEDER para el cambio de esas ventanas. Pues a eso es a lo mejor a lo que se tiene que dedicar el Estado. Pero en España no tenemos la culpa que seamos un país de componente bastante cálido y que por lo tanto las construcciones que se hacían por entonces no tenían aislamientos. Cataluña tiene un problema, y es que tenéis un mes y medio, 2 fríos, y se pasa un frío que te pelas. ¿Y qué haces? Pues lo que puedes, lógicamente. Pero tienes los aislamientos que tienes. Y lógicamente en Galicia y en Asturias las construcciones
construcciones pueden ser más parecidas a las de Centro y Norte Europa porque hace más frío y están más preparadas. Y cuanto más aislado, menos calor necesitas, menos frío necesitas para enfriar una vivienda. Y es que no hay más. Tú puedes venderme que somos unos despilfarradores. Yo sinceramente creo que los españoles sabemos vivir con lo que tenemos mejor que muchísima gente de Europa, porque aguantamos las temperaturas más extremas de Europa. Aguantamos que nos estén criticando constantemente. Y España, sinceramente, somos grandes ciudadanos, ahorramos y hacemos lo que toque y ahorramos porque no nos queda otra, porque tenemos los salarios que tenemos y porque no se llega a fin de mes. Lo decía antes porque el debate sigue, ¿no? Cuando hay publicidad, pues imaginar respecto a esto sigue, ¿no? Y es caliente el debate y sigue. Y te decía antes, oye, ¿qué le pasó a Rajoy en el 2011? Que dijo que iba a bajar los impuestos, llegó Montoro en el 2012... Pero porque hubo una crisis del copón, hombre, mira, no me lo puedes comparar porque eso es comparar churras con merinas, por favor, es absurdo. Como llegue Feijóo un año y medio al gobierno, llegará Feijóo, que tiene que ampliar estas medidas, verás lo que os dicen. Y lo que hará Feijóo es lo que no ha hecho Sánchez, que es primero hablar con las comunidades autónomas, después ponerse de acuerdo con todo el mundo, porque mira, te voy a decir una cosa muy clara que tenemos en el Partido Popular. Ayuso ha convocado a todos los partidos de la oposición para tener una reunión con ellos. Feijóo cuando sea presidente hará exactamente lo mismo, cosa que Sánchez no hace. Entonces, esa es la diferencia entre Feijóo y el Partido Socialista. No, por supuesto que se escucha, porque se tiene que escuchar, porque hay que llegar a acuerdos. Que tendremos que hacer una serie de recortes en una serie de cosas, y ampliar pues nos va a tocar y tendremos que construir centrales nucleares porque no nos va a quedar otra y no pasa nada. Pero hay que hablarlo con la gente, hay que tratar a la gente como adultos. Pero lo que no puedes venir a decirme aquí, no te lo consiento bajo ningún concepto, es que nosotros despilfarramos más respecto a Europa, porque Europa en muchísimos sentidos está muchísimo peor, muchísimo más sucia, es mucho más insegura en muchas ciudades del centro de Europa y te atracan con muchísima más facilidad. Ponte el ejemplo de París, lo que pasó con el famoso partido de fútbol, porque gobiernan los que gobiernan en Cataluña. No sé, punto pasa, pelota, es España, punto final, pelota, porque gobiernan España. Los que gobiernan. Por eso está Cataluña como está. Y mira España, lo que ha pasado en París y mira lo que ha pasado en tantas otras regiones europeas. Entonces, sinceramente, los españoles hacemos de siempre lo que nos ha tocado y la gente española ahorra porque no queda otra. Y siempre se ha intentado ahorrar en todas las casas. Menos, eso es así. No, bueno, pero porque tenemos peores aislamientos en las viviendas. Tenemos un parque inmobiliario antiguo. Hay que mejorarlo. Claro que hay que mejorarlo, que ayude el gobierno de España. En vez de tirar el dinero, en vez de gastárselo, en vez de saber qué, o robar 700 millones de los ERES, podría invertirlo en todo eso. En eso estamos de acuerdo. Pero hay que ahorrar más energéticamente. Vale. Pero que los 700 millones de los ERES los inviertan en eso. Yo como vea a Feijóo en un año y medio diciendo vamos a ampliar, te llamaré y te lo diré. Y escucha, y él llegará a acuerdos, cosa que Sánchez no hace. Eso es lo políticamente correcto y lo que se debe hacer en una democracia. Cuando entiendes que las comunidades autónomas también tienen un peso y también tienen que decir Canarias, ¿qué es lo que le pasa a Canarias? Lo que no puedes decirle a Canarias es que ponga la calefacción a 27 grados cuando están a 35 todo el año. Total. Claro, es que es absurdo. Y que paguen el pato todos los canarios cuando no les han dado ni tan siquiera las ayudas del volcán. Las ayudas del volcán ni se las han dado. Están ahí los pobres canarios muertos de asco. Pobres. Comprado ese argumento, pero el primero no. El ahorro energético es positivo. Por supuesto. Y el gobierno, ningún gobierno, coherente. Incluido el de Sánchez, no se equivoca siempre. Pero tiene que ser un ahorro, pero siempre no. Tiene que ser un ahorro coherente. Lo que no puede ser es que un gobierno dicte lo que se tiene que comer, cómo te tienes que vestir, qué tienes que pensar, qué tienes que decir, qué es políticamente correcto y qué no lo es. Eso es lo que no puede ser de un gobierno. Y el Real Decreto es inconstitucional. Luego las medidas que dicen, ay no, esto viene bien, me parece muy bien que hagan campañas de concienciación. A ver cuánto nos cuesta la campaña, porque la última del Ministerio de Igualdad, aparte de no pedir permiso a ninguna de las modelos que salió ahí, pintarle un pecho a una y la pierna a la otra, mira la que se lió. Bueno, seguiremos hablando de este y de otros temas igual interesantes a la vuelta de publicidad. No se muevan. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta del Toro Televisión. Me gustaría hablarles de los avances en las obras de la Plaza de Nicaragua de Ceuta que está llevando a cabo la compañía Dragados de ACS. Allí ya se ha terminado la fase de conducciones de las tuberías y los operarios de la constructora tienen ya todo preparado para la siguiente fase, que es la demolición de la edificación existente. La obra incluye la construcción de un nuevo local social con salas multiusos, la pavimentación de plazas, aceras y áreas ajardinadas con nuevas zonas verdes y plantación de árboles, entre otros aspectos.
Bueno, me gustaría ahora que analizáramos la última propuesta de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso para desmontar un poco la ley de memoria democrática del Gobierno. Ya quiere demostrar que no todo es blanco-negro, que desde los dos bandos se cometieron asesinatos y por eso ha llevado a cabo un plan para dar con las fosas comunes del tren de Neguín. Se trata de un tren que el que fuera presidente de la República Española, el socialista Juan Negrín, mandó construir y para el que bueno, pues se utilizó mucha mano de obra que posteriormente fue fusilada, ejecutada y que ahora podría encontrarse en esas fosas comunes que la presidenta madrileña quiere llevar ahora a cabo. La memoria histórica también se le puede aplicar al bando republicano. La Comunidad de Madrid solicitará al Gobierno la localización de las fosas comunes en las que se enterró a los presos ejecutados durante la construcción del conocido como Tren de los 40 días de Juan Negrín. El Gobierno de la Segunda República lo construyó entre 1936 y 1937 para evitar el aislamiento de Madrid durante la ofensiva del bando nacional en la capital. Cientos de presos políticos y de guerra fueron utilizados como mano de obra y luego asesinados. Los campos de trabajo en cuestión estaban en los municipios de Pozuelo del Rey y Ambite. En ambos han sido acreditados asesinatos y desapariciones. El Gobierno de Ayuso trasladará esta petición en la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática. Recordemos que Sánchez destinó en abril 3 millones a las comunidades autónomas para que localicen, exhumen e identifiquen a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil. Así lo hace el Gobierno de Ayuso, con un presupuesto de 63.000 euros, pero no como desearía Sánchez. La Comunidad de Madrid hace hincapié en los prisioneros ejecutados cuya identidad se desconoce, ya que no aparecen en la causa general, pues dependían de la Policía Secreta del Ministerio de Gobernación y no existía control judicial. ¿Aceptará el Gobierno esta memoria histórica contraria a su relato sobre la Guerra Civil? Bueno, pues Isabel Díaz Ayuso sigue utilizando otra vez esa máxima de donde las dan, las toman. Elisa. Absolutamente, yo creo que Ayuso, creo que lo que más gusta de ella es que las batallas las da y las ideológicas, que son muy importantes y más en este momento, todavía más. La ley de memoria histórica no puede ser únicamente para una parte. En España somos todos conscientes de que ha ocurrido una guerra civil y en la que han muerto personas de ambos bandos. Yo sinceramente no sé si unos serán mejores y otros serán peores. Lo que sé es que una guerra nunca es justa y podemos verlo lo que está pasando en Ucrania. O sea, muere gente inocente que al final son los civiles de ese país. Entonces siempre están mal. Pero lo que no puede ser es que saques a unos y hagas todo el procedimiento y a otros no. Que unos cuenten y que otros no cuenten. O sea, la historia no se puede contar únicamente desde una parte para crear héroes de guerra y desde la otra parte dejarlos completamente olvidados que también están ahí, ¿no? Entonces, o todos o ninguno. Es lo lógico. Yo lo que entiendo es que tiene que ser todos. No quieren una concordia de esto, de que ya por fin, no sé, superemos un poco esta parte de la historia de España, que no sea el constante que saca Sánchez cada vez que puede la guerra civil, que yo creo que todos los españoles lo hemos superado ya y hemos enterrado esa parte, pero cada vez que se acercan elecciones, Sánchez tiene que sacar esto a la palestra como sea. Entonces creo que Ayuso ahí es que lo ha clavado, o todos o ninguno, es que es lo coherente. Ricardo. Yo, lo mismo que decía antes a Elisa con la cuestión, hablamos de ETA y de algunas otras cuestiones, ¿no?, políticas, hablamos del tema del aborto. Si lo sacan lisas, porque no todos los españoles, eso es así. Afortunadamente yo creo que la mayoría, pero todavía hay muchos españoles, no te diría todavía, fíjate, vosotros, creo que soy aquí el más mayor de la mesa, pero los que habéis nacido después de la transición y del franquismo, incluso ya en plena democracia, pues son las generaciones, los que tenéis ahora 20 y algo, 30 y pico años, que tenéis en general, no digo vosotras, pero como generación, un índice de, no lo voy a inventar pero es de susceptibilidad a la cuestión del franquismo, la guerra, superior a los que tenemos 40 y algo, 50 y pico años, una cosa bastante sorprendente. ¿Por qué? No, tú no, ya, pero digo en general. ¿Por qué? Porque nos hemos pasado, insisto lo de Zapatero, los últimos 15, 20 años machacando de nuevo este tema. Cosa que no se había hecho en los... Claro, cuando yo tenía 8, 10, 12, 15, 20 años, que son los años 80, 90, que es la etapa de Felipe González y luego Aznar, este tema no estaba encima de la mesa. Pues, hombre, se hablaba tal... Yo tengo mi abuelo paterno, no lo conocí porque lo fusilaron después de la guerra, era republicano. Tengo 2 bisabuelos por parte de la madre de mi madre, mi abuela materna, que fueron fusilados al principio de la guerra, republicanos. Mi abuelo materno era franquista o era de derechas,
pero la mayoría de familia de izquierdas. Y yo discuto a veces con mis primos, pues imaginaos en Cataluña, que además se suma al tema a veces nacionalista, por esta cuestión, ¿no? Porque hay mucha gente que se te pone en plan, y amigos aquí en Madrid y tal, ¿no? Que se ponen en plan muy eso, ¿no? Muy de, no, es que tal, es que la guerra, es que porque los franquistas, porque los fachas, porque los nacionales, pero te digo, pero si eso pasó en los dos. Cuando yo hablaba con mi abuelo materno, que hizo la guerra con Franco, pero también con familia de mi madre materna, la madre de mi madre y mi abuela, que eran de izquierdas, pues si te contaban la realidad, lo sabemos todos, que hubo historias en los dos lados, ¿no? Es verdad que luego en el franquismo, que es una dictadura, se produce una represión muy importante al principio, eso es cierto. Pero durante la guerra, los asesinatos fueron, vamos, de obispos, de curas, de gente católica, de gente de izquierda, de gente sencilla, que era comunista, anarquista. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que este tema se ha reavivado. Y se ha reavivado artificialmente porque de nuevo tiene un interés electoral. Esto es así, desgraciadamente. Entonces nos tenemos que preguntar como sociedad cómo es posible que los que tenéis, no digo vosotras, pero generacionalmente menos años que los que escuchamos ya esas batallitas, o vosotros no habéis escuchado tanto, en el desayuno de casa los domingos en los años 70, 80, y mis padres, pues de cuento, ¿no? Que nacieron mi padre antes de la guerra y mi madre justo después. Habíamos superado, yo creo que bastante, ¿no? Bueno, porque hay un interés desde hace ya bastantes años en utilizar una serie de elementos electoralistas que luego, si lo unimos a lo que hablamos antes de ETA y de Marlaska del PSOE, resulta que se le achacan al PP o a la derecha en España en temas que son mucho más recientes y más sangrantes, porque ETA dejó de matar hace 11 años y ahí todavía hay una herencia política que vemos en el País Vasco y en Navarra, ¿no? Por tanto, eso es lo sorprendente, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que es bueno el poner encima de la mesa y decir, oiga, pues si ustedes plantean una ley que tiene mucho de ideológico y que intenta de alguna forma borrar lo que significa la transición, lo que significa el acuerdo de los españoles, la concordia, la ley de amnistía, que amnistió a muchos etarras que luego mataron y amnistió a personas del régimen, pues que podían tener alguna vinculación o no, porque hay gente a la que se le acusó y otra que sí, que tenía vinculación con la represión o con asesinatos en el franquismo, la propio después de la guerra, los primeros 10 o 15 años, sobre todo. Entonces, yo me parece un poco estúpido, ¿no? Entonces, yo no, si el tema no es evitable, que parece que no lo es, porque hay una parte que no quiere evitarlo y quiere de alguna forma encender las cenizas, pues entonces tenemos que hablar de ello, ¿no? Entonces tenemos que poner de nuevo los dos elementos encima de la mesa y buscar o intentar poner el conjunto de la realidad. Y eso, insisto, yo es que lo he vivido, yo he escuchado el conjunto de la realidad, como muchas familias en España, por tanto, eso a mí me llevó a una interpretación mucho más positiva desde el punto de vista de lo que significaba no centrarse en el odio, sino centrarse en lo que era, lo que yo veía a mis padres, que querían mirar al futuro del país. Lo que se consiguió después, es decir, la gente lo que quiso fue enterrar una herida que fue terrorífica en España. Mi padre, que por ejemplo ha vivido las cartas de racionamiento de Franco, pues entiendo que a lo mejor él tuviese algo más que decir, pero no tiene nada que decir. Entonces, si mi padre no tiene nada que decir después de haber vivido lo que él vivió durante el franquismo, yo no sé qué hacemos dándole la vuelta a la tortilla constantemente. Pero sí que hay una cosa que te hago yo un apunte. ¿Por qué la gente joven está más encarnizada con esto? Porque realmente no estudia historia. Bueno, no estudia historia de España, estudia lo que le interesa al gobierno que estudien de la historia de España. Entonces, el problema es que se ha cogido la historia, se ha cogido una parte y entonces te cuentan esa parte, porque se han visto en reportajes que se han hecho que ni saben quién es Miguel Ángel Blanco y es reciente. O sea, es que fue hace 25 años. Yo fíjate, Elisa, entonces, yo te diría que ver. En España, eso pasa en vuestras generaciones, la mía, los de 40 y algo, y todo el mundo, ¿no? Le ha pasado en los últimos 100 o 100 y pico años de la historia del mundo, que es la historia de los medios masivos, del cine, de la tele, estamos en la televisión. Yo creo que la ficción hace mucho. Hablaba antes de una plataforma de filming de Netflix, que mucha gente tiene, las plataformas en general, pero el contenido, ¿no? Los cines, las pelis que ves en la tele. Y entonces, si tú coges todo el cine español de los últimos 40 y pico de años, a mí me gusta mucho el cine español, ¿no? A pesar de no ser una persona de esas que siempre quiere ver y solo consume lo propio, pero a mí el cine, en general lo cultural, me llama la atención porque veo reflejada la realidad que más conozco en mi vida, ¿no? Que es la de mi propio país. Plantéate qué porcentaje de películas tienen un planteamiento, películas buenas, no documentales muy de parte, películas buenas, tienen un planteamiento de lo que ocurrió en la guerra civil o en la transición, y también podemos hablar del tema de ETA, que estaría en el mismo saco. Imparcial. Imparcial no existe, ¿no? Esto es como lo de la neutralidad en el periodismo, pero sí que por lo menos intenta ser asépticas. Por lo menos lo intenta. Hay que ser un poco aséptico. Por ejemplo, la película de Mientras dure la guerra, que se critica bastante de Amenábar, a mí me parece una película, Amenábar es una persona de izquierdas y se nota en la película, pero que tiene por lo menos un cierto punto de honestidad.
A ti se te puede notar lo que tú piensas, todos tenemos unas ideas sobre las cosas, pero tú tienes que tener un plan, por lo menos un intento de honestidad, en este caso, no sé si intelectual o cultural, ¿no? Entonces, ahí hay un déficit muy importante. Hay un déficit que el contenido audiovisual en España, que es donde mucha gente, hablas a la gente joven, la gente no lee historia, pero aunque mejores los libros, da igual, porque es que no lo estudias. Hay un adoctrinamiento de base, tienes un adoctrinamiento educativo de base, porque si tú lo estudias, por lo menos una base media en historia de España, pues a lo mejor cuando ves una película... Yo creo que hay un sesgo cultural en el... No, pero que a nivel educativo sí que hay un gran fallo. Historia de España, en España es un gran fallo el que tenemos, o sea, es una espinita que deberíamos... Es que hay un gran sesgo en el ámbito cultural, ¿no? Que, por supuesto. Que además cuando tú hablas con los actores y tal, hay muchos actores, y esto algunos lo han dicho en entrevistas, actores conocidos, ¿no? Que todos tenemos en la cabeza, Resines más o menos, y algún otro que es muy conocido, ¿no? Que han venido a decir, al final no puedes decir que un actor no puede decir que es de derechas, porque entonces deja de trabajar. Esto es así, ¿no? Entonces ese lobby, que a mí lobby entre comillas, que hay una parte de lobby, otra parte que es un poco de dinámicas de grupos, ¿no? De grupos sociales, pues tiene un sesgo que en otros países se encuentra, pero no tanto. Y si tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos, pues la producción cultural, no solo informativa, pero yo creo que los periodistas, que vimos, también soy periodista de origen, tenemos un exceso de, y los políticos también, tenemos un exceso, y tenemos todos, periodistas y políticos, un exceso de fijación con la información como forma de generar mentalidades y culturizar o politizar a la gente. Bueno, mira lo que ha pasado en Cataluña, por Dios, si eso no es adoctrinamiento ideológico en las escuelas, cuéntame lo que es. Sí, pero la producción cultural es súper importante. Si una cosa claro, por eso tienes TV3, por eso tienes TV3, aparte de todo el resto de cosas. Y las productoras, y el cine y el teatro en Cataluña, subvencionado por la Generalitat, y en el interior de Cataluña. Pero a mí me parece terrorífico. Yo creo que si se estudiase bien Historia de España, eso ayudaría a tener buenos profesores de Historia de España, sin duda también ayudaría un montón, y querer contar la historia de la manera más aséptica posible también ayudaría. Entonces, aplaudo sinceramente, lógicamente que estoy en el equipo de Ayuso, pero me parece una gran medida, pero no solo para a nivel de Madrid, sino porque esto va también a tener un eco a nivel de España. Entonces, yo creo que ahora el resto de comunidades autónomas tendrían que reclamar exactamente lo mismo, porque hay de un bando y de otro. Cuando en los 80 yo iba al colegio en Barcelona, 80, 90, yo voy a 90, 90 a la universidad, y uno de los grandes cambios que vi es que yo iba al colegio y tenía, Elisa, profesores que eran de izquierdas, que venían con El País y tal, y eran gente que venía de Cataluña, otros sitios de España, ¿no? De León, Asturias, mucha gente, profesores asturianos, leoneses sobre todo, sorianos, que eran de izquierdas, pero otros que notabas que eran de derechas, y algunos franquistas y otros de derechas no franquistas, y de izquierdas en todas sus variedades también. Luego, cuando llego a la Universidad Autónoma de Barcelona en el 92 y estudio periodismo, me encuentro con un profesorado que tiene un sesgo muy importante. Ella nota un sesgo de izquierdas también y, sobre todo, muy nacionalista. Las dos cosas. Entonces, estoy de acuerdo contigo, que es muy importante el que los profesores, los centros educativos en general, más allá de su diario, ¿no? Centros católicos, concertados, laicos, públicos, que eso es otro mundo, yo creo que ahí es donde no debería existir este tipo de sesgo, porque debería haber profesores de todo tipo, porque es la realidad de la sociedad, ¿no? Tú miras los datos políticos, oye, hay más o menos en España, puede haber 52% de izquierdas y 48% de derechas, más o menos. Pero en cambio eso no es así. Tú ves, insisto, las pelis, ves el mundo educativo y público, sobre todo, universidades, ni te cuento, entonces eso no es positivo, y lo que está pasando en la sociedad, esa polarización, es que al final te encuentras con una formación en centros privados, también universitarios, muy de derechas, donde no tienen acceso a un pensamiento diferente, cosa que también es negativo, y por supuesto muchos centros públicos y una parte de centros privados, pero menos, que tienen una mentalidad muy de izquierdas, ¿no? Sí. Pero lo cultural no, lo cultural no existe esa otra parte, existe muy poquito, sobre todo un pensamiento súper de izquierdas, que está bien, que yo considero que es bueno, pero que también es bueno que haya otro, ¿no? Porque si no, no refleja la realidad de la sociedad. Y esa producción, esa falta de producción audiovisual sobre la historia de España, insisto, podemos coger Libertarias, Carmen, coger las grandes películas que hablan de la guerra civil, del franquismo, incluso la transición, y el 95% diría, tiene un sesgo en mayor o menor medida bastante de un lado y no representa o no refleja el conjunto de la situación que se ha vivido, ¿no?, en nuestro país. Vamos a dejar este asunto para dar un pequeño apunte económico al programa. Ya saben que todos los titulares los está acaparando la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ayer anunciaba una subida del salario mínimo interprofesional como nunca, a niveles como nunca. Se trata de un anuncio de un gobierno que en vez de combatir, que combate el remedio, pero no la enfermedad, una enfermedad que se ha ocasionado, bueno, pues por tomar las decisiones equivocadas para combatir una inflación que previsiblemente va a seguir creciendo en los próximos meses. Nos lo cuenta todo nuestro compañero Luis Sordo. Luis, cuéntanos.
Muy buenas noches, Marina. Ayer conocíamos la noticia de la subida del salario mínimo interprofesional. La vicepresidenta Yolanda Díaz se comprometía a un incentivo para los trabajadores. El pasado mes de febrero, esta subida llegaba a los 965 euros en un acuerdo entre PSOE y Podemos. Pero ahora en septiembre, una vez más, hay discrepancias porque la subida que quiere hacer Díaz es mayor de la que pretenden los socialistas. Su compromiso en cuanto al salario mínimo interprofesional es cumplir con la senda de la Carta Social Europea y que se sitúe en el 60% del salario medio al final de la legislatura, cosa a lo que se opone totalmente Yolanda Díaz, zanjando que hay que ser conscientes de la situación que estamos viviendo. Pero eso sí, una subida a medias, porque de poco sirve ganar algo más de dinero si la vida sale más cara, con un IPC por las nubes y un gobierno que no para de recaudar impuestos. Por ejemplo, en cuanto a la alimentación, oficialmente en España casi la mitad de las compras ya son de marca blanca, concretamente el 49%, pero en el resto de productos, como pueden ser droguería, perfumería, entre otros, están comprando un 41%. En la gasolina, recordemos que en abril se aprobó esa bonificación de 20 céntimos el litro, pero con el impuesto especial de hidrocarburos, el gobierno llegó a recaudar 944 millones de euros en mayo y 950 en junio. En total, 1.900 millones de euros de recaudados frente a 1.423 que han destinado a las ayudas. En definitiva, bonificaciones, aumentos de salarios y todo tipo de ayudas que solo sirven para que luego vayan en impuestos. Pues muchísimas gracias, Luis, ha quedado muy claro. Os pido un breve titular sobre este anuncio de ayer de Yolanda Díaz. Bueno, yo creo que Yolanda Díaz está, lo decía antes Marina, en una especie de populismo cookie o fucsia, como el color del proyecto de Sumar, es el color, ¿no? No sé, una blusa, una chaqueta que llevaba cuando presentó el proyecto ahí en el Matadero de Madrid, aquí en el Matadero de Madrid. Y creo que ella tiene muy claro que esa especie de laborismo en versión un poco comunista, que es el planteamiento que ella tiene de esa plataforma, pues está muy centrado en los temas laborales, ¿no? Pues se llama el nuevo laborismo de Yolanda Díaz, que es pues el salario mínimo profesional, los contratos no temporales, ¿no? Contratos fijos, tal. Pero luego cuando rascas, los contratos fijos, discontinuos y temporales, eso es un coladero tremendo, donde se ha visto que al final estamos hablando de contratos temporales, que la única ventaja para el trabajador es que lo que hace es generar la antigüedad. Y en un momento de despido, pues lo que tiene es una indemnización mayor, pero en todo lo demás tiene momentos en los que no es llamado por su empresa, en la hostelería, en educación también se encuentran muchos contratos, donde si no la empresa no lo necesita, no le llaman y está cobrando el desempleo, pero luego no está en el paro. Y en el SMI es un poco lo mismo, ¿no? Que es un planteamiento donde tú quieres subir los salarios mínimos interprofesionales, está muy bien el salario mínimo interprofesional, pero las subidas de salarios tienen que ir parejas, aumentos de productividad. España ha perdido un 6,6% de productividad, el país europeo que más ha perdido productividad desde la pandemia. Entonces, eso se acompasa bastante mal, ¿no? Elisa, yo tomo las palabras de Ayuso de más flexibilidad y menos imposiciones. Ese sería mi titular para lo que hace esta señora. Bueno, pues breve y conciso, Elisa, muchísimas gracias. Tenemos que dejar aquí el programa. Ya saben que volvemos la semana que viene con programación normal. Les esperamos aquí en el Toro Televisión para iniciar con ustedes ese gran curso que nos espera por delante. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene.